En el primer episodio de esta serie dedicada a la Guerra de Corea, exploramos cómo el turbulento pasado de Corea, marcado por la ocupación extranjera y la fragmentación, sembró las semillas de un conflicto inevitable. Desde los ecos del siglo XIX hasta la imposición de un dominio japonés que sofocó a la nación, el fin de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo la ilusión de libertad, pero también la división irremediable de las dos Coreas, polarizadas por ideologías opuestas y el telón de acero de la Guerra Fría. El terreno estaba listo y la chispa no tardaría en saltar. Ahora, en este segundo capítulo, la paz frágil se rompe. El 25 de junio de 1950, las tropas norcoreanas cruzaban el paralelo 38, desatando una ofensiva implacable que empujaría a las fuerzas del sur hacia el abismo y la derrota total. Pero mientras el mundo miraba con asombro cómo el sur colapsaba, una respuesta inesperada comienza a gestarse. En las aguas cercanas a Corea, un plan audaz y decisivo se preparaba para cambiar el curso de la guerra, los desembarcos de Incheon. Este es el relato de una invasión fulminante, de ciudades caídas y resistencias desesperadas, pero también de una táctica que pondrá a prueba la capacidad de improvisación y la estrategia de las fuerzas de las Naciones Unidas. Bienvenidos al segundo episodio, donde la guerra en Corea se transforma de un ataque relámpago en una batalla global por la supervivencia y el dominio. Esto es Que vuelen alto los dados. Bienvenidos, comenzamos. El devastador bombardeo de artillería y morteros norcoreanos comenzó a las 4 de la madrugada del domingo 25 de junio de 1950. En las lluviosas primeras horas, cientos de miles de tropas y 150 carros de combate norcoreanos T-34-85 de última generación, precedidos de un bombardeo de artillería pesada y apoyados por el poder aéreo, allanaron el camino para que el grueso del ejército se lanzara a una invasión a gran escala de la República de Corea. Los norcoreanos avanzaron por el corredor de Uiyeongbu, la ruta histórica de invasión, hacia la capital sureña de Seúl. Y aunque la invasión no debía haber sido una sorpresa real para los surcoreanos o para el puñado de estadounidenses que seguía los asuntos coreanos, sin embargo, fueron tomados completamente desprevenidos. En Washington eran las primeras horas de la tarde del sábado 24 de junio. El ataque comunista, enmascado por un hábil plan de engaño en las semanas anteriores, había logrado una sorpresa estratégica y táctica completa. Aunque a lo largo del primer día más o menos hubo dudas sobre si este ataque era una invasión real a gran escala, esa cuestión se resolvió muy pronto cuando el Ejército Popular de Corea se movió a través de un amplio frente, dirigiéndose rápidamente hacia Seúl. Parecía que no cabía duda del hecho básico de que el Ejército Popular de la República Democrática de Corea había invadido la República de Corea.
La ONU, mediante la Resolución 82 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pidió el fin de la agresión de Corea del Norte, apoyada por los votos a favor de 4 de las potencias permanentes: Estados Unidos, Francia, Reino Unido y el escaño aún perteneciente a la República de China en Taiwán, y de la totalidad de los miembros no permanentes. Ecuador, Egipto, India, Noruega, Yugoslavia, que habían roto relaciones con la URSS y que más adelante serían unos de los fundadores del movimiento de países no alineados, y Cuba, que aún no era gobernada por Fidel Castro. 10 divisiones de infantería, una brigada blindada equipada con los tanques rusos T-34-85 y una poderosa artillería de apoyo, una fuerza de combate de aproximadamente 135.000 hombres del Ejército Popular de Corea, intensamente motivada y bien equipada, se lanzaron al ataque. Aunque la Fuerza Aérea Norcoreana, de unos 200 cazas Yak-9 y bombarderos de ataque a tierra Il-10, era insignificante para los estándares occidentales, era suficientemente potente para proporcionar un formidable apoyo cercano al asalto norcoreano y para acabar con el lamentable puñado de aviones de entrenamiento T-6 de Seúl, en tierra en las primeras horas del ataque. Al ejército de 95.000 hombres de Syngman Rhee le habían sido deliberadamente negados blindados, armas antitanque y artillería de más de 105 milímetros. En el verano de 1950, más de un tercio de los vehículos del ejército de la República de Corea estaban inmovilizados por necesidades de reparación y las piezas de repuesto eran prácticamente inexistentes. Solo contaba con una reserva de municiones para 6 días. Alrededor de un tercio del ejército de Rhee estaba desplegado en la línea que enfrentó el asalto comunista el 25 de junio. Y al igual que su régimen matriz, el ejército de la República de Corea era un cuerpo corrupto y desmoralizado, totalmente desprovisto de motivación. Ya en fechas tan cercanas al conflicto como 1952, había quienes, como el periodista independiente E.F. Stone, afirmaban que la versión aceptada era realmente errónea, ya que Corea del Sur había invadido realmente al norte, o al menos que la invasión norcoreana era una respuesta exasperada a la provocación del sur y a los ataques transfronterizos. Pero hemos visto que Kim Il-sung instaba a apoyar una invasión de Corea del Sur para 1949, que Stalin y Mao finalmente acordaron apoyarlo en esta empresa, que los blindados, la artillería pesada y los aviones estaban fluyendo hacia la República de Corea del Norte desde la Unión Soviética, que Kim y el Estado Mayor del Ejército Rojo habían completado un plan detallado para una invasión para junio de 1950 y que el ataque se lanzó el 25 de junio. El ejército de la República de Corea era una fuerza policial ligeramente armada, incapaz de cualquier empuje serio o sostenido hacia el norte, pero que mantenía una actitud de defensa vigilante. Teniendo en cuenta que la mitad del ejército de la República de Corea, o sea, de Corea del Sur, estaba de permiso ese domingo 25 de junio de 1950, este tipo de afirmaciones son como mínimo exageradas. Los propios registros comunistas pueden demostrar aún más explícitamente la culpabilidad bélica de su bando. El informe secreto sobre los preparativos para la guerra y los progresos del primer día de ese conflicto, que fue enviado a Moscú por el embajador soviético en Pyongyang, Stikov, indicaban: la concentración del Ejército Popular en la región cercana del paralelo 38 comenzó el 12 de junio y concluyó el 23 de junio, como estaba prescrito en el plan del Estado Mayor. El redespliegue de las tropas se llevó a cabo de manera ordenada y sin incidentes. El informe agregaba que se leyó a las tropas la orden política del Ministerio de Defensa, en la que se explicaba que el ejército de Corea del Sur había provocado un ataque militar violando el paralelo 38 y que el gobierno de la República Popular de Corea había dado la orden al Ejército Popular de Corea de pasar al contraataque. Pero esa línea de razonamiento se vio inadvertidamente socavada tan solo unas líneas más adelante, cuando el embajador admitía que el ataque del Ejército Popular tomó al enemigo completamente por sorpresa. Ciertamente, el norte se había preparado bien para su guerra relámpago. Instrucciones engañosas a gran escala fueron transmitidas desde la radio de Pyongyang a las bandas guerrilleras del sur en un momento en el que el ejército de la República de Corea todavía tenía fuertes recuerdos de los levantamientos de Cheju Suncheon y otras acciones guerrilleras recientes. Al mismo tiempo, Pyongyang se abstuvo cuidadosamente de nuevas incursiones fronterizas, reforzando así la impresión de que la principal amenaza provenía del interior de la República de Corea. El primer ministro de Corea del Norte también hizo que su organización, Frente Democrático para la Unificación de la Patria, enviara agentes al sur de la frontera para establecer contacto con elementos progresistas de la República de Corea. Estos agentes fueron detenidos casi de inmediato por las fuerzas de seguridad de la República de Corea, y sin unas cuantas uñas menos, pronto comenzaron a hacer transmisiones pro-Rhee a través de la radio de Seúl. Toda esta actividad del norte sirvió aún más para distraer a los funcionarios de la República de Corea en los días críticos justo antes de la invasión. 4 puntas de lanza norcoreanas pronto se dirigieron hacia el sur, lideradas por las fuerzas de blindados casi invulnerables
frenados más por el terreno y los obstáculos naturales que por las fuerzas de la República de Corea, mientras avanzaban a través de las brechas en las colinas. 10 divisiones norcoreanas apoyadas por 1.643 cañones. La ciudad de Onjing cayó en cuestión de horas ante la sexta división del Ejército Popular de Corea. La primera división comunista se dirigió a Kaesung, mientras que en el oeste la tercera y la cuarta divisiones tomaron el corredor de Uijeongbu. Más al este, la quinta división montó su propio ataque, apoyado por desembarcos anfibios a lo largo de la costa detrás del frente de la República de Corea. Los combates, tal como fueron en esas primeras horas y días, involucraron solo posiciones aisladas de grupos de tropas de Corea del Sur. Las tropas en el frente inmediato supieron rápidamente a lo que se enfrentaban, pero la comunicación no era uno de los puntos fuertes del ejército de la República de Corea, aunque bien es verdad que una rápida información tampoco hubiera marcado la diferencia. Enfrentado a un asalto de tan formidable poder y decisión, el ejército de Ri era totalmente incapaz de montar una defensa coherente. 5 de sus 8 divisiones estaban posicionadas a varios kilómetros al sur del paralelo. La mitad del ejército estaba de licencia y numerosos líderes civiles estaban fuera del país, principalmente en Estados Unidos. Y además era domingo. Tambaleándose, sus maltrechas y destrozadas compañías comenzaron a dispersarse hacia el sur, a menudo abandonando su equipo, apresurándose para mantener la delantera por muy poco a los batallones de color mostaza del victorioso ejército de Kim Il-sung. A las 9:30 de la mañana, el propio Kim transmitirá la versión de los hechos a lo largo del paralelo 38, que formaría la base de la postura pública sobre Corea en todo el mundo comunista desde 1950 hasta el día de hoy. La camarilla títere de Corea del Sur ha rechazado todos los métodos de reunificación pacífica propuestos por la República Popular Democrática de Corea y se ha atrevido a cometer una agresión armada al norte del paralelo 38. La República Popular Democrática de Corea ordenó un contraataque para repeler a las tropas invasoras. La camarilla títere de Corea del Sur será responsable de cualquier resultado que pueda derivarse de este acontecimiento. 4 horas después de que comenzara el ataque norcoreano, era evidente en Seúl, hasta para el más obtuso de los generales, que no se trataba de una incursión fronteriza en absoluto. El corredor de Kaesong, un amplio valle geográficamente sin rasgos distintivos que conducía directamente a Seúl sin ninguna barrera natural, excepto el río Imjin, estaba custodiado por una sola división de la República de Corea. El corredor de Uijeongbu, que también conducía a Seúl, también estaba protegido por una solitaria división de la República de Corea. En Washington, el secretario de Defensa Johnson, que acababa de regresar de una gira por el lejano oriente, junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Omar Bradley, delegó la autoridad al general MacArthur para manejar lo que él creía que eran rumores de combate en Corea y se fue a la cama. Por su parte, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Corea del Sur, Chae Pyong-duk, cometió el error de ordenar a la segunda división que se moviera a no menos de 190 kilómetros de Kaesong, al este de Uijeongbu, para un contraataque coordinado con la séptima división. Pero la segunda nunca se acercó a la zona de maniobra y la séptima tuvo que atacar sola, siendo derrotada mientras sus hombres se dispersaban abandonando todo el equipo. Así que Seúl estaba ahora abierta para su captura. Y el general Chae agravó su error operativo inicial al ordenar a sus tropas que se mantuvieran firmes en todas partes en la creencia de que la intervención estadounidense era inminente. Y estas fuerzas o bien fueron superadas o bien simplemente se dirigieron hacia el sur desmoralizadas, aunque la primera división de la República de Corea mantuvo sus líneas a lo largo del paralelo durante varios días. El presidente Ri abandonó Seúl, pero no antes de dejar una transmisión grabada en la única emisora de radio de Corea del Sur en la que pedía una resistencia total a los invasores comunistas. El impacto global fue inmediato. La invasión norcoreana era vista como un desafío directo al orden internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial. Así, el 27 de junio de 1950, a petición del delegado de los Estados Unidos, Warren Austin, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptaba la Resolución 83, que estipulaba que el ataque a la República de Corea suponía el fin de la paz y realizaba un llamamiento al cese de las hostilidades, recomendando a los miembros de la ONU proporcionar ayuda a Corea del Sur. La aprobación de esta resolución no fue tan unánime como la anterior, ya que Yugoslavia votó en contra y Egipto y la India no participaron en la votación. Llama poderosamente la atención la ausencia de la Unión Soviética, que pudo haber vetado la resolución, y con ello la intervención de la ONU en el conflicto, pero no lo hizo. Y es que en efecto, la Unión Soviética reclamaba el reconocimiento de la China popular por parte de Occidente y su entrada en la ONU, por lo que los soviéticos decidieron no asistir a las sesiones de la organización hasta que su petición fuese escuchada, sin imaginarse ni por un momento que los otros países aprovecharían la ocasión para aprobar la resolución.
El mismo 27 de junio, antes de la votación en el Consejo de Seguridad, el presidente Truman, en una declaración a la nación, había compartido su intervención e invitaba a la Unión Soviética a aclarar su posición en el conflicto y a utilizar su influencia sobre Corea del Norte para que replegase sus tropas. Pero la Unión Soviética se atenía a la versión oficial del gobierno de Pyongyang, que aseguraba que era el sur quien primero había abierto fuego y afirmaba que respetaba su política de no intervención. Esto va a suponer la internacionalización del conflicto, dándole a Estados Unidos el pretexto para participar de forma activa en la guerra sin que ello supusiese una agresión directa a la Unión Soviética o a China. Una coalición de la ONU, con Estados Unidos a la cabeza, decidió intervenir en el conflicto para evitar la desaparición del nuevo Estado sureño. Sin embargo, Truman se adelantó al Congreso, que no había emitido aún una declaración de guerra, lo que le valdrá multitud de críticas. A Estados Unidos se unirán 15 países más: Reino Unido, Canadá, Australia, Filipinas, Turquía, Colombia, Países Bajos, Francia, Grecia, Nueva Zelanda, Tailandia, Etiopía, Bélgica, Sudáfrica y Luxemburgo. Mientras tanto, la situación en el terreno era ya dramática para las fuerzas de la República de Corea. En la noche anterior a la caída de Seúl, el 27 de junio, mientras estaba llena de tropas de la República de Corea en retirada, el puente de la carretera del río Han fue volado prematuramente por ingenieros del ejército de la República de Corea. Es posible que miles de personas hayan muerto en esta explosión, y decenas de miles de soldados más de la República de Corea, junto con su equipo, estaban ahora varados en el lado equivocado del Han. El ingeniero jefe de la República de Corea fue ejecutado por este error. Seúl cayó, y los comunistas filmaron triunfantes las pilas de equipo abandonado por el ejército de la República de Corea, suministrado por Estados Unidos, y las filas desoladas de vehículos para exhibirlas con regocijo por todo el mundo. Sin embargo, muchas unidades del ejército de la República de Corea continuaron luchando con firmeza, y la línea defensiva principal de la República de Corea no se rompió hasta el 3 de julio. Las unidades norcoreanas, que no contaban con el apoyo de tanques, sufrieron bajas particularmente graves. Ya el 4 de julio, el embajador soviético telegrafió a Stalin sobre lo que él llamó 2 veces la complicada situación en el frente. Además, y esto debe haber resultado especialmente desalentador para los invasores, no se informó de ningún levantamiento masivo contra el asediado régimen de Ri. Al parecer, ni siquiera había mucha actividad guerrillera, aunque los irregulares comunistas seguirían siendo un grave problema durante los 2 años siguientes. De hecho, el gobierno de Ri era capaz, cuando permanecía en un lugar el tiempo suficiente, como en Daejeon, de armar a los civiles para la defensa de la República de Corea. Y también podía matar de inmediato a otros civiles sospechosos de simpatías comunistas, lo que podría explicar hasta cierto punto la ausencia de cualquier levantamiento. Así que si Corea del Sur iba a ser conquistada, tendría que serlo a manos del ejército regular de la República Popular de Corea del Norte. La administración Truman, aunque muy consciente de la tensión y la belicosidad a lo largo del paralelo 38, se vio sorprendida por la invasión norcoreana. A los líderes estadounidenses les resultaba difícil de creer que se estuviera llevando a cabo una invasión a gran escala a través de una frontera reconocida internacionalmente. Sin embargo, muy pronto vino a la mente de los políticos de Washington la analogía de Múnich. Hay que poner fin a la invasión de la República de Corea, aunque haya hecho falta una pequeña guerra para evitar un conflicto mucho mayor. No más Múnich, proclamó el secretario de Estado Acheson. Y una vez que la administración Truman se convenció finalmente de que se trataba realmente de una invasión a gran escala, actuó rápida y decisivamente. Menos de 24 horas después del inicio de la invasión del sur, el presidente convocó a una reunión de sus máximos asesores para determinar una respuesta a la crisis. La conferencia se llevó a cabo en la Casa Blair, al otro lado de la calle, frente a la Casa Blanca, que entonces estaba en proceso de reconstrucción total. Los asesores presidenciales recomendaron el envío de fuerzas navales y aéreas estadounidenses para ayudar al sur y proteger la evacuación de los ciudadanos estadounidenses del área de Seúl, pero se contuvieron en el compromiso de tropas terrestres estadounidenses. Con la situación en el campo de batalla deteriorándose cada hora, el presidente convocó una segunda reunión en la Casa Blair al día siguiente. Acheson pidió entonces el uso ilimitado de las fuerzas navales y aéreas estadounidenses contra los norcoreanos, al menos hasta el paralelo 38. El consenso ahora era que Corea del Sur podía defenderse si contaba con la ayuda de las fuerzas aéreas y navales estadounidenses. El día 27, el presidente se reunió con 14 líderes del Congreso de ambos partidos y ambas cámaras, así como nuevamente con el secretario de Estado, el secretario de Defensa, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, el jefe del Estado Mayor Conjunto y los secretarios de las Fuerzas Armadas.
Aquí se determinó y ratificó la prosecución limitada de esa guerra sancionada por los Estados Unidos y la ONU. Luego, la Cámara de Representantes votó abrumadoramente para extender el servicio selectivo, el reclutamiento militar, por un año y le dio al presidente la autoridad para movilizar las unidades de la Guardia Nacional de los estados individuales. Pero el presidente Truman no pidió ni recibió una resolución del Congreso que lo aprobara, dejándose a sí mismo aún más vulnerable en el futuro. También el día 27, hora de Tokio, el general MacArthur envió al general de división John H. Church con un pequeño equipo de reconocimiento para ayudar a dirigir el esfuerzo estadounidense en Corea y alentar a los surcoreanos a resistir. Debía asegurarles que no serían abandonados. El reconocimiento sobre el terreno de Church no dio buenos resultados, pues estaba atrapado entre el ataque norcoreano excepcionalmente coordinado y coherente y la masiva y caótica retirada surcoreana. Pero ni siquiera el hecho de verse obligado a retirar inmediatamente su puesto de mando de Suwon a Taejong, a una distancia de 50 kilómetros, ante el acoso de Lee Min-gung, había disminuido un ápice su altanería. Lo único que necesitaban, le dijo al coronel Smith de la 24 División, era unos pocos soldados capaces de plantar cara sin temor a los tanques, y eso bastaría para endurecer la resistencia del ejército surcoreano. El coronel John H. Michaelis, el primer jefe de regimiento en apostar en Corea a sus tropas, ponderaba horrorizado su rendimiento durante los primeros meses. A principios de octubre le dijo a Robert Martin del Sunday Evening Post: «Cuando llegamos no sabían disparar ni conocían ni siquiera sus armas. No tenían entrenamiento suficiente ni siquiera en el manejo de los fusiles más antiguos. Habían pasado demasiado tiempo oyendo charlas sobre la diferencia entre comunismo y americanismo, y apenas ninguno arrastrándose sobre la barriga mientras balas reales silbaban sobre su cabeza». Un cabo del 34 Regimiento de Infantería llamado Larry Barnett decía: «Cuando llegó a mi unidad la noticia aquel domingo, la reacción en mi compañía fue: ¿dónde está Corea? Y a continuación: dejemos que esos putos limones se maten entre sí». Ambos formaban parte de la fatídica 24 División. Tras los desalentadores informes de Church enviados por radio a Tokio a raíz de la caída de Seúl, el propio MacArthur voló a Corea en la mañana del 29, siendo escoltado hasta el frente de la orilla del río Ham y viendo por sí mismo la desintegración del ejército de la República de Corea. Que vuelen alto los dados sigue creciendo y ya estamos en TikTok, YouTube, la red X, Instagram y Facebook. Esto es Que vuelen alto los dados. Muchas gracias por confiar en nuestra empresa para dar publicidad a su podcast. Y como les dije, pues ya tenemos la campaña de marketing. ¡Tachán! Aquí está. Esto es un folio y pone: escucha nuestro podcast, es el mejor. Impactante, ¿verdad? A ver si me aclaro. ¿Pretende usted cubrir la ciudad con folios como ese? No, hombre, no, por favor. Uy, qué susto me había dado usted. No, por favor, la ciudad no, que no tengo tanto tóner en la impresora. Eso sí, su calle se la empapelo. No doy crédito. Impresionante, ¿verdad? Y se ha dado cuenta, a dos colores, blanco y negro. Hemos acertado la campaña, ¿verdad? Hombre, pues no, porque para llegar a mi barrio con salir yo a la ventana y dar dos voces... Entiendo usar el elemento sonoro. Pues mire, entonces usamos este invento mío. Aquí está. Es un altavoz y sin pila ni nada, ¿eh? ¿Eso es un folio doblado como un cucurucho? Mire que bien se oye. ¡Atención! Oigan mi podcast cuando el crajo vuela abajo. No sabe usted ni el nombre. Es que vuelen alto los dados. ¿Eso qué es? ¿De una casa de apuestas? Echamos una quinielita a medias. ¿Tiene algún pálpito para el partido de la Ponferradina? Que vuelen alto los dados. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook y en la red X. Además, también puedes ver nuestros vídeos en YouTube y TikTok. Mantente conectado con nosotros en todas nuestras plataformas para no perderte ningún episodio de Que vuelen alto los dados, tu podcast de historia. Oiga, no se vaya. El 29 de junio, el presidente Truman decidía el envío a la península de Corea de 33.000 hombres que recibirían el apoyo del mando de las Naciones Unidas. Este mando, creado para la ocasión el 7 de julio, tendría al frente al general estadounidense Douglas MacArthur, procónsul en Japón desde 1945. Además, aunque todos los países que se sumaron a la coalición de la ONU enviarían un contingente, la mayoría de las tropas estaría formada por soldados estadounidenses. Por lo tanto, la dirección táctica de las operaciones estará en manos del gobierno de Estados Unidos y no de las Naciones Unidas.
Para el día 30 de junio, ya de vuelta en Tokio y recibiendo información de combate aún más deprimente del general Church, MacArthur solicitó el compromiso de las fuerzas terrestres estadounidenses. Este fue el trascendental telón de fondo de la trascendental autorización del presidente Truman el 30 de junio del compromiso inmediato de las fuerzas terrestres estadounidenses para ayudar a Corea del Sur, además de los contingentes aéreos y navales que ya estaban en batalla. Truman, una vez más, actuará sin la autorización del Congreso y también sin una declaración de guerra. Para entonces, la única buena noticia que salía de Corea era el éxito de la evacuación de los civiles estadounidenses, sin una sola víctima, de la zona de Seúl, de acuerdo a los planes anteriores. Los aviones de combate Yak de la Fuerza Aérea Popular de Corea, que intentaron interferir con la evacuación el 27 de junio, fueron derribados por cazas nocturnos F-82 Mustang de la Fuerza Aérea del Lejano Oriente. Armado con la autorización del presidente, MacArthur ordenó al comandante del Octavo Ejército de los Estados Unidos, el teniente general Walton Walker, que preparara su 24 División de Infantería para la acción en Corea. A la 24 se le ordenó trasladarse a Corea tan pronto como fuera posible y ocupar la parte central de la península hasta que se encontrara con el ataque del enemigo, lo que en principio parecía probable que sucediera cerca del pueblo de Suwon, justo al sur de Seúl. Pero el general William Dean, jefe de la división, cometió un error trascendental y en lugar de concentrar sus limitadas fuerzas en una posición sólida desde la que poder maximizar su capacidad de fuego, decidió imprudentemente dividirlas. Aquella decisión reflejaba la actitud arrogante de los mandos estadounidenses hacia su nuevo enemigo. La opinión predominante en el ejército de Estados Unidos en ese momento era que las fuerzas terrestres de Estados Unidos pronto se harían cargo y terminarían con la guerra. La unidad avanzada, la primera que dejó Japón para dirigirse a Corea, fue el equipo de combate del 21 Regimiento, dirigido por el teniente coronel Charles B. Smith. Los hombres de Smith llegaron a Pusan, un puerto en el extremo sureste del país, en un puente aéreo que, por culpa del mal tiempo y del número limitado de aviones de transporte disponibles, duró 2 días. El último de ellos aterrizó en Pusan por la mañana del 2 de julio, y aquel mismo día por la tarde, todo el equipo de combate embarcó en un tren para llegar a la mañana siguiente a Daejeon, a poco más de medio camino entre Pusan y lo que suponía que sería el frente. Aquí, en Daejeon, el teniente coronel Smith se reunirá con el general de brigada Church, un viejo oficial de escasa vitalidad al que MacArthur había puesto, como hemos visto, al mando del equipo de reconocimiento enviado a Corea para averiguar qué se necesitaba y dónde. Church señaló un mapa y le dijo a Smith que trasladara a su equipo hasta Osan, a unos 20 kilómetros al sur de Suwon, así que Smith y sus hombres tomaron un tren que los llevó hasta Ansong. Los aplausos con los que los recibieron los coreanos que esperaban en la estación de Ansong les hicieron sentirse orgullosos por un momento, como héroes que llegaban al rescate de un pueblo aterrorizado. Pero poco después, un oficial, el teniente William Wick, dedujo que los aplausos de los coreanos, había miles y miles de ellos huyendo hacia el sur, no iban dirigidos tanto a ellos como al propio tren que rápidamente abordaron para dirigirse hacia Pusan. Casi en aquel mismo momento llegó a Daejeon el general de división Dean y se hizo cargo del mando de las fuerzas estadounidenses en Corea, relevando a Church. A continuación dio la orden al 34 Regimiento de dirigirse a Pyeongtaek en la carretera principal Seúl-Pusan y a unos 20 kilómetros al sur de Osan, ya que si Pusan era tomada, prácticamente no habría otro puerto disponible para la descarga de tropas y equipo, y era muy probable que la guerra se perdiera. La fuerza de Smith contaba con 406 oficiales y soldados. Su arma de combate consistía en 2 compañías de fusileros de baja potencia, una sección de comunicaciones, un pelotón de fusileros sin retroceso y 2 pelotones de morteros. El 4 de julio, Smith llevó a sus hombres a unos pocos kilómetros al norte de Osan. La mayor parte de su artillería estaba todavía en Pusan. La mayoría de estos soldados tenían 20 años o menos y solo una sexta parte había visto el combate en la Segunda Guerra Mundial, y esto fue considerado lo mejor que el octavo ejército podía desplegar con tan poca antelación. El coronel Smith divisó un buen puesto de bloqueo a unos 5 kilómetros al norte de Osan. Esta posición era una línea de colinas bajas y onduladas que dominaban el ferrocarril principal hacia el este, dando una vista clara de Suwon, a unos 13 kilómetros al norte. Llegaron a sus posiciones alrededor de las 3 de la madrugada del 5 de julio. Estaba lloviendo y todos estaban cansados y con frío. Sus fuerzas, empapadas por la lluvia, se desplegaron en posición y cavaron trincheras en unas posiciones que se extendían a lo largo de la carretera Osan-Suwon durante aproximadamente 1,5 kilómetros. No contaba con reservas, no habría apoyo aéreo cercano y el tiempo era demasiado malo. Aquella misma mañana, el sargento Loren Chambers, segundo jefe de sección, vio que 8 tanques T-34 se acercaban por la carretera de Suwon. Los tanques iban acercándose, seguidos por una larga columna de soldados de infantería y a continuación por una visión aún más aterradora: otros 25 tanques norcoreanos.
Cuando la avanzadilla de la columna enemiga, que más tarde se estimó en unos 10 kilómetros de longitud, se acercó a menos de 2 kilómetros, los estadounidenses comenzaron a disparar sus morteros. Algunos tanques fueron acertados, pero aún así seguían acercándose. Los estadounidenses esperaron hasta que los tanques estuvieron a tan solo 700 metros de distancia y entonces dispararon sus rifles sin retroceso, con los que también hicieron varios blancos, pero los tanques continuaban acercándose. Luego fracasaron las bazocas. En determinado momento, el sargento Chambers llamó por teléfono pidiendo fuego de mortero de 60 milímetros. La respuesta que le llegó fue que no llegarían tan lejos. Él preguntó entonces: «Bien, ¿y qué pasa con los de 81 milímetros?» La respuesta fue: «No los hemos traído con nosotros». Preguntó entonces por los morteros de 107 milímetros y le dijeron que no podían disparar. A continuación, preguntó por la artillería, pero todavía no había comunicación con ella. «¿Y qué pasa con la Fuerza Aérea?» La Fuerza Aérea no sabía dónde estaba el equipo de combate de Smith. «Bueno», dijo finalmente Chambers, «¿podéis enviarme al menos una cámara para que les haga unas fotos?» A partir de aquel momento, los soldados estadounidenses comenzaron a retirarse tan rápidamente como pudieron. Algunos simplemente corriendo, otros arrojando sus armas, y algunos incluso quitándose las botas porque descalzos podían correr más rápidamente por los campos de arroz. El 34 Regimiento había establecido su puesto de mando no lejos de la avanzadilla de Smith. Ahora los norcoreanos se acercaban a él. Dennis Warner, corresponsal del Telegraph de Londres y del Herald de Melbourne, había conseguido que lo agregaran al primer batallón del 34 Regimiento cerca de Pyeongtaek. Estaba allí la mañana del 5 de julio cuando llegó el general de brigada George Barth, supuestamente al mando de la artillería de la división. Como no disponían de artillería allí en primera línea, Dean le había encargado las áreas avanzadas. Warner contempló cómo Barth bajaba de su jeep y se dirigía a los periodistas reunidos allí y decía: «Bueno, muchachos, ya está todo en marcha. Tengo ahí fuera el primer proyectil para el general MacArthur». Dijo que había dado órdenes de disparar cuando los norcoreanos estuvieran a menos de 2,5 kilómetros. Warner recordaba que todos los oficiales estadounidenses parecían muy optimistas sobre lo que iba a suceder a continuación. Ayres dijo: «Esos bastardos comunistas van a dar la vuelta y a salir corriendo en cuanto se den cuenta de que tienen enfrente a nuestros muchachos. Estaremos de vuelta en Seúl para el fin de semana». Warner decidió permanecer allí y observó un panorama sombrío, una señal clásica de alarma. Un desfile incesante de campesinos que se desplazaba hacia el sur por las carreteras atestadas, refugiados que huían de Lee Min-gung. La visión de campesinos huyendo hacia el sur era un aviso muy claro para cualquiera que supiera algo sobre la guerra. Pero lo que más le preocupó fue ver que el número de soldados surcoreanos que huían era mucho mayor que el de los campesinos. Comenzó a caminar hacia el norte, junto con otros corresponsales de guerra, pero pronto encontraron a un soldado de caballería surcoreano gritando en coreano: «¡Tanku! ¡Tanku!». A continuación vio su primer tanque enemigo, avanzando lenta y majestuosamente. Inmediatamente se dio la vuelta y se dirigió al puesto de mando, pero aquí parecían dudar de lo que Warner acababa de ver con sus propios ojos, y le dijeron: «No tenemos tanques aquí». «No es nuestro, es suyo», respondió Warner. Warner volvió con un equipo de bazucas enviado por el oficial estadounidense al mando, quizá para seguir la corriente, y pronto aparecieron 2 tanques norcoreanos. Los hombres de las bazucas se acercaron tanto como pudieron y dispararon, viendo cómo sus proyectiles rebotaban en los tanques. En aquel momento todavía no había llegado al cuartel general la noticia de la destrucción del equipo de combate de Smith. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer algunos de los supervivientes contando que la mayor parte del batallón se había perdido. Poco después, decía Walker, Ayres, el oficial al mando, y sus hombres también huían. El cuartel general de Barth también fue abandonado durante la noche, minutos antes de que los tanques los reventaran a cañonazos. Al amanecer del 6 de julio, los tanques estaban en Pyeongtaek, 8 kilómetros más al sur. A la hora del almuerzo estaban ya en Songhwan, y antes de que hubiera acabado el día, habían llegado hasta Chonang, avanzando casi 60 kilómetros en 36 horas. Al acabar el segundo día, mientras las tropas estadounidenses se retiraban precipitadamente, el general Dean había destituido a Barth como jefe de la línea más avanzada y había hecho lo mismo con uno de sus jefes de regimiento. Las cosas empezaron pues muy mal para el ejército estadounidense, cuyas tropas, mal preparadas y mal desplegadas, apenas pudieron frenar la feroz carrera hacia el sur del ejército norcoreano, como mucho pocos días. Durante la primera semana de combate, el Lee Min-gung destruyó prácticamente 2 regimientos estadounidenses. Alrededor de 3.000 hombres habían muerto o estaban heridos o desaparecidos en acción, dejando tras de sí armas suficientes como para armar 1 o 2 regimientos norcoreanos. Si las cualidades militares de algunas de estas tropas estadounidenses eran débiles en estos primeros días de la guerra, su equipo, cuya mayor parte era de la Segunda Guerra Mundial y estaba muy deteriorado, también era deficiente.
Por ejemplo, en Chonang, el 8 de julio, una fuerza de tanques de Lee Min-gung se abrió paso hacia las posiciones estadounidenses por un camino de tierra que había sido cuidadosamente minado el día anterior, y ni una sola mina detonó. Las radios fallaban cuando se les agotaban las pilas envejecidas, y muchos proyectiles no detonaban. Quizás el peor escándalo de equipamiento de toda la guerra involucró al lanzacohetes estadounidense de 2,6 pulgadas, un arma que se sabía desde hacía mucho tiempo era inferior a las armas alemanas similares en la Segunda Guerra Mundial. El nuevo lanzador, de 3,5 pulgadas, estaba en producción en los Estados Unidos, pero ninguno llegaría a las tropas hasta la batalla de Taejong, cuando demostró ser el arma antitanque más efectiva. La debacle de la unidad Smith había sido solo el comienzo. Los estadounidenses estaban empezando a escuchar términos que no se habían usado desde los días más oscuros de la pérdida de Filipinas a manos de los japoneses en 1941-42. Los informes oficiales hablaban de tropas estadounidenses retirándose a posiciones preparadas, de un campo de batalla fluido y de la retirada planificada. Mientras tanto, el 7 de julio, las Naciones Unidas autorizaron a un comando unificado de la ONU, UNC, para repeler la agresión de Corea. A partir de entonces, las fuerzas anticomunistas de la península lucharían bajo la bandera azul y blanca de este organismo mundial, así como bajo sus propios emblemas nacionales. Al día siguiente, el presidente Truman anunció que el general Douglas MacArthur estaría al frente de la UNC, o Mando de las Naciones Unidas. Una semana más tarde, el presidente Ri, en uno de los movimientos más astutos de este viejo patriota, colocó las Fuerzas Armadas de la República de Corea bajo el control del general MacArthur, simplificando enormemente la guerra a nivel estratégico y operativo. Eventualmente, 16 naciones contribuirán a la defensa de la República de Corea. El 12 de julio, el comandante del octavo ejército, el teniente general Walton Walker, estableció su cuartel general en Taeju, ciudad que pronto estaría en primera línea, aunque nunca fue tomada por los comunistas. Asumió el mando de las fuerzas estadounidenses en Corea al día siguiente, aunque no se le dio formalmente el mando de las fuerzas de la República de Corea hasta 4 días después. Para entonces, los Estados Unidos, dándose cuenta de que este no iba a ser un conflicto fácil, estaban comenzando una acumulación militar sostenida. 2 grupos de B-29, bombarderos que habían arrasado el corazón de las ciudades japonesas, estaban en camino, al igual que 22 B-26, excelentes bombarderos ligeros de ataque a tierra con motor de pistón. Además, el portaaviones Boxer se apresuraba a marchas forzadas a cruzar el Pacífico, cargado a su máxima capacidad con cazas F-51 Mustang. Todos estos aviones de combate eran modelos de motor de pistón de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los cuales mostraban ya su edad. Más desalentadora para el general MacArthur fue la noticia de que recibiría por ahora solo 44 de los 164 cazas a reacción F-80 que había solicitado. Elementos avanzados de la 25 División de Infantería también estaban llegando a Pusan en ese momento. La 25 fue la segunda división estadounidense comprometida con la guerra. La tercera, la primera de caballería, que en realidad era una división de infantería con el título de caballería conservado por razones sentimentales, comenzarían a desembarcar en Pwangdong el 18 de julio. Además, la segunda división de infantería estaba en camino desde la costa oeste de Estados Unidos y comenzaría a llegar el 29 de julio. Los primeros elementos de la infantería de marina estaban programados para que llegasen a principios de agosto a Pusan si los norcoreanos no llegaban primero. El hecho de que Estados Unidos reaccionara de una forma tan lenta para hacer valer su poderío militar, cuando tenían un supuesto bastión a solo 2 horas de vuelo de Corea, Japón, dice mucho de cuánto se había desperdiciado y reducido ese poder militar desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Allí estaban estacionadas las unidades del octavo ejército, la séptima, la 24 y la 25 divisiones de infantería y la primera división de caballería con sus elementos de apoyo. Estas unidades estaban seriamente mal equipadas como resultado de los recortes ordenados por Washington. Cada uno de los 12 regimientos de las divisiones estaban por debajo en efectivos de las tablas de organización de fuerza reducida, con 2 batallones en lugar de los 3 regulares, con la excepción del 24 regimiento de la 25 división de infantería. Los batallones de artillería de apoyo directo de cada regimiento también habían sido reducidos a 2 baterías de tiro y en lugar de la fuerza en tiempos de guerra de un batallón de tanques medios, Shermans, y una compañía de tanques ligeros en cada regimiento, así como una compañía de cañones, cada división del octavo ejército desplegó solo una compañía de tanques, y éstas desplegaban solo tanques ligeros y semiorugas. En cuanto a las armas antitanque, se suponía que las unidades de infantería estaban equipadas con el lanzador basculante de 3,5 pulgadas de la posguerra, pero el octavo ejército tuvo que conformarse con el débil mortero de 2,6 pulgadas. El Comando del Lejano Oriente había iniciado ya en 1948 un plan de recogida de material, la operación Roll Up.
Durante el desarrollo de esta operación se recogieron vehículos y otros equipos militares de la Segunda Guerra Mundial provenientes de los campos de batalla y de los depósitos militares de todo el Pacífico, material que era enviado al depósito de artillería de Tokio para su reacondicionamiento. Si el ejército no podía esperar ningún equipo nuevo en el general clima de recortes presupuestarios de la administración Truman, los excedentes y desechos de la Segunda Guerra Mundial tendrían que ser suficientes. Así, en los desesperados primeros 2 meses de la guerra en Corea, 4.000 de estos vehículos fueron procesados y llevados al frente. Un año después, la cifra era 10 veces mayor. Aunque algunos de los vehículos reconstruidos contaban con poco más que una mano de pintura fresca, caucho y lona nuevos para mantenerlos unidos, prestaron un gran servicio en los primeros días de la guerra. Sin embargo, incluso en aquellos días, el ejército de Estados Unidos estaba generosamente abastecido de vehículos. Por ejemplo, solo las unidades de apoyo de la 24 División, ingenieros, médicos, artillería, intendencia, etc., contaba en julio con 4.236 vehículos. Algunos oficiales y suboficiales estadounidenses tenían experiencia de combate de la Segunda Guerra Mundial, pero la mayoría de los soldados rasos no tenían ninguna en absoluto. Los Estados Unidos habían puesto fin rápidamente al servicio militar obligatorio después de la Segunda Guerra Mundial, y aunque esto se había restablecido en 1948, los llamamientos al servicio militar obligatorio eran poco rigurosos y con muchas excepciones hasta después del estallido de la Guerra de Corea. Y en lo que respecta a las tropas, estaban en una tierra de pobres arrozales y ciudades sin ningún encanto para ellos, que hacían que incluso el servicio en el bombardeado Japón pareciera exuberante en comparación. Muchos se preguntaban cómo la pérdida de Corea del Sur podría representar una amenaza real para Estados Unidos. Su deber de ocupación, fácil, incluso lujoso, en Japón, durante el cual muchos soldados de bajo rango manejaban sus propios automóviles y sus botas y alojamientos eran limpiados por dóciles chicas japonesas, había sido intempestivamente interrumpido por esta guerra inesperada e incomprensible. Así que muchos soldados estadounidenses llegaron a despreciar a Corea y a su pueblo. Para ellos, sus costumbres eran incomprensibles, su tierra apestaba y, a decir verdad, los métodos de aplicación de la ley de la República de Corea parecían muy poco menos brutales que los que habían oído de los rojos. En el campo de batalla, las fuerzas de la ONU retrocedían constantemente. La principal campaña de Lee Min-gung se centró ahora en la vital carretera de Seúl a Pusan, donde la inestable 24 División, que mantenía la orilla sur del río Kum, el primer gran obstáculo al sur del Han, se enfrentó a la tercera y cuarta divisiones de Corea del Norte. Aunque los ingenieros del ejército de Estados Unidos volaron el principal puente del río Kum en Konju, los elementos del Ejército Popular de Corea cruzaron ese río en barcazas con poca oposición de la línea de resistencia del tercer batallón, apenas estirada y discontinua. Muchos artilleros huyeron de sus posiciones cuando los proyectiles de mortero del Ejército Popular de Corea cayeron con precisión sobre su batería, perdiéndose 10 obuses y unos 80 vehículos. Y aunque el general Dean no esperaba resistir en Konju indefinidamente, esperaba algo mejor que esto. El 19 Regimiento dio más batalla en Taepyeong-ni. Una vez más, los puentes sobre el Kung fueron volados y de nuevo Lee Min-gung logró cruzar, aunque sufrieron pérdidas por los ataques aéreos de la ONU. Las fuerzas del Ejército Popular de Corea continuaron con su maniobra estándar y bastante efectiva de un ataque frontal suficiente para inmovilizar a su enemigo, seguido de movimientos de flanqueo para producir confusión y cortar las rutas de escape. Establecieron un bloqueo en el flanco izquierdo y los estadounidenses, exhaustos, superados en número y desmoralizados, se mostraron incapaces o reacios a escalar las colinas para tomar las posiciones del ejército norcoreano con grandes pérdidas de artillería y equipo. No era un buen augurio para la defensa de la importante ciudad de Daejeon. El general Dean, plenamente consciente de la condición de sus fuerzas, solo planeó una acción dilatoria en Daejeon y una evacuación para el 19 de julio. Pero el general Walker quería más tiempo para poner en línea a la primera división de caballería al sur de Daejeon. Así que Dean le prometió a Walker que resistiría otras 24 horas y reforzó sus defensas en Daejeon para ese tiempo extra. Las principales unidades del ejército estadounidense que bloqueaban a los coreanos en Daejeon eran la 24 División de Infantería y los regimientos de infantería 19 y 34. El Ejército Popular de Corea inició su ofensiva con un ataque aéreo de 6 cazas Yak en la mañana del 19 de julio, que causó poco daño, pero lanzaron algunos de los primeros folletos de propaganda comunista en la guerra. Queridos oficiales y sargentos, rendiros lo antes posible con todos los hombres bajo vuestro mando. Queridos amigos, sentíos aliviados y rendíos. En cualquier caso, este ataque aéreo representó el canto del cisne de la Fuerza Aérea Popular de Corea sobre el campo de batalla, ya que desde ese día hasta el final de la guerra, ningún soldado volverá a ver un avión norcoreano sobre el campo de batalla.
El primer día del ataque del ejército de Corea del Norte, los cazabombarderos de la Fuerza Aérea Estadounidense bombardearon y quemaron con napalm a las fuerzas del Ejército Popular de Corea que avanzaban sobre la ciudad. El poderío aéreo de Estados Unidos, sin embargo, se vio obstaculizado por la falta de aeródromos en los que los cazas F-51 y los transportes bimotores C-47 pudieran operar. Además de la pista de aterrizaje de Daejeon, solo las pistas de aterrizaje K2 y K3 de Daegu y Yonil, respectivamente, podían resultar operativas, por lo que la mayoría de los ataques aéreos de la USAF en este punto de la guerra tuvieron que ser lanzados directamente desde Japón. Los estadounidenses se enfrentaban a 2 divisiones de infantería del Ejército Popular de Corea, la tercera y la cuarta, además de una punta de lanza blindada, siendo superados en número aproximadamente en una proporción de 2-1 y careciendo de tanques medios. La cuarta división del Ejército Popular de Corea envolvió la ciudad desde el oeste y el sur e impuso un bloqueo efectivo hacia el este, mientras que la tercera mantuvo la presión frontal contra los estadounidenses. En la tarde del primer día, la tercera se había infiltrado en la ciudad junto con los tanques T-34 del 107 y del 203 Regimiento de Tanques. Dean había perdido el contacto con 2 de sus batallones principales y no conocía el curso de la batalla ni la ubicación de sus flancos. En la retirada se hizo evidente la magnitud del desastre. El laberinto de calles ardientes de la ciudad y el bloqueo de carretera norcoreano en el extremo oriental sumieron a la retirada estadounidense en una total confusión. Aunque hubo algunas escenas de pánico, la 24 División logró retirarse de la ciudad en cierto orden, aunque muchos hombres se quedaron rezagados y fueron separados de sus oficiales siendo capturados. La pérdida de Daejeon, defendida por una fuerza exclusivamente estadounidense, fue particularmente desalentadora, una de las derrotas más profundas en la historia militar estadounidense. Las secuelas de la caída de Daejeon también verán la pérdida de personal de más alto rango de la ONU en la Guerra de Corea, cuando el general Dean fue capturado después de varias semanas en la clandestinidad. Las pérdidas totales de Estados Unidos en Daejeon fueron espantosas. Aunque solo 48 personas murieron en acción, 874 fueron reportados como desaparecidos en acción, apareciendo muchos de ellos más tarde en campos de prisioneros de guerra. Además, los defensores de Daejeon perdieron prácticamente todo su equipo. En el momento de la caída de la ciudad, solo el 24 había perdido suficiente equipo para abastecer a toda una división del ejército de los Estados Unidos. Sin embargo, el Lee Min-gung también había experimentado pérdidas significativas, particularmente en carros y artillería pesada, y las pérdidas humanas son casi imposibles de determinar, pero se sabe que la cuarta división del Ejército Popular de Corea fue la que más sufrió. Al menos 15 tanques fueron destruidos y solo la cuarta división perdió 15 cañones de 76 milímetros. La batalla de Daejeon marcará el último gran despliegue de blindados del Ejército Popular de Corea, así como el final de su poder aéreo. La ofensiva norcoreana continuará avanzando hacia el sur y hacia el oeste, pero sus bajas aumentaban de manera constante e inesperadamente alta. Los servicios de inteligencia del Comando del Lejano Oriente informaron que Lee Min-gung se había visto obligado a abrir centros de entrenamiento en todas las zonas ocupadas de la República de Corea, algo que Kim Il-sung no había imaginado necesario cuando montó su plan de liberación del sur. En estos centros, el recluta recibía unos días o menos de entrenamiento y luego era enviado a pie, a veces sin uniforme ni armas, directamente al frente. El comando de la ONU obtuvo el control total del espacio aéreo tras la eliminación de la Fuerza Aérea Norcoreana. Como resultado, el Ejército Popular de Corea tuvo que llevar a cabo sus ofensivas solo de noche o en condiciones meteorológicas adversas. Sus tanques y cañones autopropulsados se fueron desgastando al avanzar hacia Pusan, y la falta de una red de suministros adecuada, así como de vehículos para transportar repuestos, empeoró la situación. Muchos equipos dañados fueron abandonados, convirtiéndose en blancos fáciles para los ataques aéreos. A pesar de esto, las fuerzas comunistas utilizaron un mortero soviético efectivo que les permitió causar problemas significativos a la ONU, aunque hubiera sido más ventajoso contar con más de estos en lugar de los tanques T-34, que resultaron ser menos útiles en el terreno surcoreano. Y es que el poderío aéreo de la ONU estaba ya tomando ritmo, haciendo que el Ejército Popular de Corea pagara un alto precio por sus ganancias. De hecho, sería el poder aéreo de la ONU y no las fuerzas terrestres el responsable de la destrucción de la gran mayoría de los tanques T-34 del ejército norcoreano. Los norcoreanos apenas se detuvieron en Daejeon y continuaron su avance en el frente central. El día 26, después de haber ofrecido una fuerte resistencia, el primero de caballería se retiró de la ciudad de Yongdong en buen orden, aunque el 71 pelotón de tanques de la división tuvo que abandonar no menos de 7 tanques ligeros y todo su equipo pesado en la retirada. De nuevo, como en Daejeon, el Ejército Popular de Corea sufrió muchas bajas.
solo la tercera división perdió cerca de 2.000 hombres, en su mayoría por el fuego de artillería estadounidense, y ahora se veía reducida a la mitad de sus efectivos. El 27 Regimiento de la 25 División de Infantería entró en acción por primera vez aproximadamente en este momento, cuando sus tropas intentaron bloquear la entrada de la segunda división norcoreana en la carretera principal Seúl-Pusan. En su primer encuentro, la segunda división de Lee Min-gung perdió casi todos sus tanques, algunos por ataques aéreos. Las divisiones se enfrentaban por primera vez y al día siguiente los norcoreanos fueron sorprendidos y diezmados por el fuego estadounidense. Aunque el 27 tuvo que retirarse, infligió unas 3.000 bajas con solo 53 muertos en 5 días. Además, destruyeron 13 tanques de 34. El éxito se debió en gran parte a su comandante, el coronel Mike Michaelis, uno de los mejores oficiales estadounidenses en la guerra. Pero los norcoreanos seguían avanzando, sacudiéndose sus numerosas bajas en Chincheon del 29 al 30 de julio y en Sanju del 21 al 31 de julio, y continuaban perdiendo tanques mientras se desarrollaba la retirada de estadounidenses y surcoreanos a la parte superior del río Nakdong, posición que ambas alcanzaron para finales de mes, permaneciendo las divisiones de la República de Corea en el flanco derecho del comando de la ONU. El 23 de julio, el reconocimiento aéreo reveló que las fuerzas del ejército norcoreano habían comenzado ya a girar hacia el sur y hacia el este, detrás del flanco izquierdo del octavo ejército. El general Walker solo contaba con la mutilada 24 División, que había disfrutado solamente de un día de descanso en reserva antes de que se le ordenara entrar en la batalla en el sur. Sería reforzada por 2 batallones del recién llegado 29 Regimiento de Infantería, estacionado originalmente en Okinawa. El Lee Min-gung ya había llegado a Mopco, en el extremo suroeste de la península, y su avance solo se vio obstaculizado por las unidades locales de la Policía de la República de Corea, que combatieron con dureza. Las malas comunicaciones y algunos fracasos inexplicables en el uso de las armas pesadas condenaron a las fuerzas de la ONU a una nueva retirada. Pero al menos en esta ocasión se trató de una retirada ordenada, aunque tediosa, ya que los refugiados civiles se entremezclaban con las tropas. Más al sur, la sexta división del Ejército Popular de Corea atacaba hacia Masan, la última ciudad importante de Pusan. Este movimiento hacia el sur de Lee Min-gung obligó al general Walker a ordenar una retirada general de las fuerzas de la ONU a la orilla oriental del río Nakdong. En su mayor parte, la retirada fue exitosa, aunque un batallón del 5º Regimiento de Caballería estuvo a punto de perderse. Teniendo en cuenta el desastre del puente de la carretera de Seúl, el comandante general del 1er Regimiento de Caballería, el mayor general Howard Gay, protegió los puentes más importantes sobre el Nakdong y el Hwewang, dando órdenes de que nadie, excepto él mismo, pudiera ordenar la voladura de las estructuras. Pero una vez más, la destrucción del puente causó una gran pérdida de vidas, en este caso casi totalmente civiles. Cada vez que el general Howard Gay ordenaba a su retaguardia que despejara los puentes antes de su destrucción inmediata, hordas de refugiados le seguían pisándole los talones. Esta maniobra se repitió varias veces. A mediados de julio se estimaba que unos 380.000 refugiados llegaban a territorio de la República de Corea y que su número aumentaba en 25.000 cada día. Y curiosamente, el flujo de refugiados a lo largo de toda la guerra se documentó casi en su totalidad en una única dirección, hacia las fuerzas de la ONU. Pero si los refugiados presionaban a la retaguardia estadounidense, el Lee Min-gung hacía lo propio a los refugiados, y al general Gay no le quedó más remedio que ordenar que se volaran los puentes, con refugiados y todo, muriendo varios centenares de personas. Mientras tanto, el general Walker estaba preocupado por el ritmo quizás demasiado rápido de la retirada de las fuerzas de la ONU detrás del Nakdong, por lo que emitió no menos de 3 directivas a los comandantes de su división para asegurarse que sus tropas mantuvieran a los norcoreanos comprometidos mientras se retiraban. A pesar de que las tropas, las armas y los suministros de la ONU estaban llegando a Pusan, seguía siendo problemático que el comando de la ONU pudiera mantenerse detrás de su foso de Nakdong. En los muelles de Pusan, una turba de refugiados luchaba por abordar las barcazas en una evacuación final de la ONU que podríamos calificar como el Dunkerque hacia Japón, dejando toda Corea del Sur a merced de la República Popular Democrática de Corea de Kim Il-sung. El hecho de que esto no sucediera se debió en gran medida al poderío aéreo de la ONU y a las acciones dilatorias libradas por las tropas de la República de Corea y estadounidenses en las primeras semanas de la guerra. Llegados a este punto, las fuerzas de la ONU se encontraban en una situación crítica, acorraladas en el llamado perímetro de Pusan. Este último bastión se extendía a lo largo del río Nakdong y cubría la ciudad portuaria de Pusan, en el sureste de Corea del Sur, extendiéndose unos 140 kilómetros siguiendo el curso de este río. Geográficamente, se trataba de una franja estrecha de terreno montañoso que limitaba con el mar por un lado y con el río por el otro, lo que ofrecía una posición defensiva clave pero extremadamente vulnerable a los continuos avances norcoreanos.
Con el enemigo cercando por todas partes y las esperanzas de una retirada victoriosa prácticamente desvaneciéndose, las tropas de la ONU y surcoreanas se vieron obligadas a realizar un esfuerzo desesperado por contener el avance comunista y evitar el colapso total. Este era, literalmente, el último punto de resistencia antes de que Corea del Sur cayera completamente en manos de las fuerzas de Kim Il-sung. Y será aquí, con el apoyo de la Marina y de la Fuerza Aérea de la ONU, donde se deberá librar una lucha crucial, como veremos, por su supervivencia. En agosto de 1950, la Guerra de Corea estaba en su punto más crítico. Apenas 2 meses después de la invasión sorpresa de Corea del Norte, el ejército surcoreano y las fuerzas de la ONU estaban al borde de la derrota total. La caída de Seúl, la retirada caótica de las tropas aliadas y el imparable avance del ejército norcoreano habían dejado a las fuerzas defensivas acorraladas en un pequeño sector del sur de la península. Esta última línea de defensa, conocida como el Perímetro de Pusan, se convirtió en un símbolo de resistencia, una batalla en la que se decidió el destino de Corea del Sur y quizás el equilibrio de poder en Asia durante toda la Guerra Fría. Esto es Que huelen alto los dados. La Guerra de Corea destacó por la destreza de los combatientes coreanos, expertos en el arte de la guerra. Aprovechando su profundo conocimiento del terreno, estos soldados se posicionaban en puntos defensivos claves y, armados con las mejores armas, resistían incansablemente cualquier avance. La determinación de un solo hombre en combate, atrincherado y bien preparado, podía cambiar el curso de una batalla, enfrentándose con éxito a oleadas de adversarios. Jinlu está en la posición defensiva que debe defender por la patria. Muy bien, capitán Sentao. ¿Y cuántos serán? Pues unos 2, 3. Pues no son muchos. 2, 300. Pero eso qué importa, nosotros contamos con el honor coreano. ¿Usted tiene honor? Pues ahora que lo dice, no sé si he traído algo. Pero aparte de valor, me dará algo más para defenderme, ¿no? Sí, claro, ahí tiene usted. ¿Una pistola con 3 cargadores? No. Ah, me había preocupado. Un cargador. Los otros 2 cargadores son para las otros 2 camaradas. Entonces, si no he entendido más, debo defender esta posición contra unos 300 hombres con una pistola y con un cargador. Correcto. Y aguante todo el tiempo que pueda para retrasar el avance. No se preocupe. ¿Un par de minutos le parece bien? Estás escuchando Que vuelen alto los dados, tu podcast de historia. Capitán Sentao, me parece que esta misión es un poco suicida, ¿no? No. Menos mal. Entonces recibiré refuerzo. No, que digo que no. Es un poco, es totalmente suicida. Pues ya me quedo yo más tranquilo. La invasión norcoreana del 25 de junio de 1950 había sido un éxito fulminante para el líder de Corea del Norte, Kim Il-sung. Sus tropas, bien entrenadas y equipadas con armamento de fabricación soviética, arrasaron rápidamente las defensas del sur, que carecían tanto de experiencia como de material moderno. La caída de Seúl el 28 de junio marcó un punto de inflexión. Corea del Sur parecía condenada a la reunificación forzada bajo el régimen comunista del norte. Las tropas surcoreanas, conocidas como el Ejército de la República de Corea, intentaron una serie de contraataques, pero la falta de coordinación y de equipamiento moderno hizo que cada intento fuera rápidamente aplastado por el Ejército de Corea del Norte. Mientras tanto, las fuerzas de la ONU, dirigidas principalmente por Estados Unidos, bajo el mando del general Douglas MacArthur, comenzarán a movilizarse, pero su llegada no fue lo suficientemente rápida para detener el inicial avance coreano. El panorama era desalentador.
Para mediados de julio, las fuerzas norcoreanas habían empujado a las fuerzas de la ONU y a las fuerzas surcoreanas hacia el extremo sureste de la península. Pronto, la única zona que no estaba bajo control norcoreano era un pequeño saliente defensivo en torno al puerto de Pusan. Ubicada en la costa sureste de Corea, Pusan era una ciudad portuaria clave y el último refugio viable para las fuerzas de la ONU. A sus muelles llegaban por mar los refuerzos, las municiones y los suministros procedentes de Japón y de otros puntos del Pacífico. Si el puerto caía, no habría manera de reabastecer o reforzar a las tropas aliadas. El enemigo lo sabía, y por todo eso, las miradas se centrarán en este último baluarte. Así que para las fuerzas de la ONU, el objetivo era claro: defender Pusan a toda costa. De no hacerlo, la guerra podría terminar con la victoria de Corea del Norte y la expansión del comunismo en toda la península. A mediados de agosto de 1950, el perímetro de Pusan ya estaba establecido. Este perímetro defensivo abarcaba una línea de 230 kilómetros que rodeaba la ciudad y su puerto, bordeando el río Nakdong al oeste y el mar de Japón al este. Aunque el terreno era favorable para la defensa, con colinas escarpadas y ríos que dificultaban el avance enemigo, las tropas aliadas enfrentaban serias dificultades. De suroeste a noroeste, las unidades del 8º Ejército de Estados Unidos a lo largo del perímetro de Pusan serían las siguientes: la 25 División de Infantería, 24 División de Infantería y 1ª División de Caballería. Cada división de los Estados Unidos era responsable de un frente de 32 a 64 kilómetros, mucho más de lo que se establece en los manuales contemporáneos del Ejército de los Estados Unidos. Las divisiones del Ejército de la República de Corea mantenían la mitad oriental de la línea, justo por encima de Gwaehwang, la primera, sexta y octava divisiones de infantería de la República de Corea, así como la división de la capital y la tercera división de infantería de la República de Corea. Del mismo modo, y frente a estas, de suroeste a noroeste, el Ejército de la República Popular de Corea desplegaba la 15 y parte de la 13 División de Infantería, la 6ª División de Infantería, elementos de las divisiones 13ª, 1ª y 8ª y 12ª Divisiones de Infantería, así como el 5º y el 766 Regimiento de Infantería Independiente del Ejército norcoreano, junto con la 105 División Blindada. El total de las fuerzas terrestres estadounidenses en este momento era de aproximadamente 45.000 soldados, a los que se sumaban 47.000 hombres del Ejército de la República de Corea. Se estimaba que el número de efectivos del Ejército Popular de Corea no superaba entonces los 70.000 efectivos. Y a pesar de esta aparente disparidad y del control total del Comando de las Naciones Unidas sobre el aire y las rutas marítimas en este momento, el alto mando norcoreano no estaba nada intimidado. Kim Il-sung hizo saber que esperaba que Pusan cayera el 15 de agosto, el 5º aniversario de la rendición de Japón y una fecha celebrada, tanto en el norte como en el sur, como el día de la liberación del yugo japonés. Aunque las tropas de ambos bandos estaban agotadas por casi 6 semanas de combates continuos, ahora las fuerzas de la ONU estaban siendo reabastecidas por rutas marítimas y aéreas sin obstáculos, y sus tropas llegaban descansadas, completamente equipadas y bien alimentadas, aunque no siempre tan bien entrenadas. Las tropas de Lee Min-gung, por otro lado, ahora debían caminar a la batalla, estaban sujetas a ataques aéreos en cualquier momento del día y vivían de la tierra o de un puñado de arroz. El 29 de julio, antes incluso de que se hubiera completado la retirada al Nakdong, el general Walker había emitido su famosa orden de Stand or Die, mantenerse de pie o morir, a sus jefes de división. No habrá más retirada o reajuste de las líneas o cualquier otro término que elijan. No hay ninguna línea detrás de nosotros a la que podamos retirarnos. No habrá Dunkerque ni Batán. Un retiro de Pusan sería una de las mayores carnicerías de la historia. La captura por parte de esta gente es peor que la muerte misma. Vamos a ganar. Solo 4 días después, el Ejército Popular de Corea lanzaba una ofensiva total contra el perímetro en 5 lugares diferentes. Si bien es cierto que el 8º Ejército se siguió retirando después de esta orden, estas retiradas eran relativamente limitadas y por lo general en bastante buen orden. Los estadounidenses se habían dado cuenta de que una retirada a Pusan podría costarles la vida o al menos su libertad, y de que no podía haber ninguna garantía de una evacuación ordenada. Y aunque el general Walker había cumplido con su cuota de errores en la retirada hacia el sur, a principios de agosto se había convertido en un luchador tenaz. Había informado sin rodeos a un comandante, un general de división, que no quería volver a ver a un oficial detrás del frente a menos que estuviera en su ataúd del ejército. Pero ahora casi todas las ventajas militares recaían en el comando de la ONU. Las tropas estaban comprimidas en lo que por primera vez era una línea de batalla casi continua, con rutas de suministro mucho más cortas a Pusan y tiempos igualmente más cortos para su apoyo aéreo y artillero. Las fuerzas de la ONU ahora superaban en número a sus enemigos. Sus bajas podían ser reemplazadas con relativa facilidad. Sus heridos recibían atención médica bastante rápida de excelente calidad y estaban
tan bien alimentados como cualquier soldado de infantería en batalla podía estarlo. Aunque todas estas ventajas estaban muy marcadas, muy diferenciadas entre las fuerzas estadounidenses y sus aliados de la República de Corea. No obstante, y aunque el Ejército Popular de Corea todavía disfrutaba de su impulso ofensivo y sus tanques T-34 seguían aterrorizando a las tropas novatas, en un evidente exceso de confianza, el general Walker decidió lanzar el primer contraataque a gran escala de las fuerzas de la ONU en el corredor más meridional del frente de batalla, escenario de graves derrotas anteriores de Estados Unidos. Una ofensiva estadounidense aquí probablemente también serviría para desviar a las tropas norcoreanas de su presión contra Taeju en el norte. Así, 3 regimientos llamados colectivamente Task Force King, en honor al comandante general de la 25 División de Estados Unidos, lanzarían un ataque en el que se apoderarían del paso de Chinju y asegurarían la línea del río Nam. El ataque comenzó bastante bien con el 35 Regimiento de Infantería haciendo retroceder a los norcoreanos cerca de Munchonin, causando unas 350 bajas a los norcoreanos, destruyendo 2 tanques, un cañón autopropulsado y 5 cañones antitanque y capturando 4 camiones cargados de armas y municiones, además de varios maletines con documentos. Pero el Grupo Operativo King, sin saberlo, estaba chocando con una ofensiva total de la excelente 6ª División norcoreana. 2 batallones de artillería de campaña fueron atacados en Ponggangni, lo que provocó que otras unidades que carecían de apoyo de artillería cedieran el paso. Cuando las fuerzas de la ONU retomaron la zona 5 semanas después, se recuperaron los cuerpos de 20 hombres de uno de los batallones de artillería. Todos habían recibido disparos en la cabeza por parte de las tropas de Lee Min-gung. La escena había sido rebautizada como Bloody Gulch. El ataque continuo bajo un calor abrasador, que mató considerablemente más tropas de la ONU que los norcoreanos, y a pesar de estos éxitos iniciales, el Grupo Operativo Kim había sido decepcionantemente empujado hasta el lugar donde había comenzado su ofensiva 5 días antes. Para entonces, las crisis en otras secciones del perímetro de Pusan habían llevado al comandante de la ONU a retirar del grupo operativo a la Brigada de Marines, y el 16 de agosto, un mensaje de radio al general King disolvió la Task Force. La 6ª División del Ejército Popular de Corea había sufrido grandes pérdidas, pero también las había sufrido la Task Force, aunque el contraataque estadounidense había salvado la importante ciudad sureña de Masan, objetivo de la ofensiva de la 6ª División. Será en este momento del conflicto cuando el Comando del Lejano Oriente establecerá un medio para aumentar la dotación de las agotadas unidades estadounidenses, el llamado Aumento Coreano del Ejército de los Estados Unidos, o KATUSA. Entre 30.000 y 40.000 soldados norcoreanos, muchos de ellos simples colegiales expulsados de las calles de Pusan y Taeju, serán asignados a las devastadas 24 y 25 divisiones de infantería de Estados Unidos. La República de Corea pagaría y administraría a estos hombres, pero serían abastecidos con raciones del ejército de Estados Unidos, un valioso beneficio para los depauperados coreanos. Al principio, los KATUSA se hicieron un mal nombre por el pobre desempeño en el combate, que solía finalizar rápidamente con estas tropas en desbandada en dirección contraria al frente enemigo, aunque se reconocía que se habían desempeñado bien en lo que los norteamericanos llamaban tareas serviles. Muchas de sus deficiencias pueden atribuirse a la barrera del idioma. Los KATUSA debían aprender algunas palabras de inglés de sus compañeros del ejército de Estados Unidos, pero no se esperaba que estos últimos aprendieran ninguna palabra o expresión coreana. Sin embargo, poco después de la estabilización de las líneas, el panorama había cambiado, ya que los KATUSA podían estar mejor entrenados para entonces. Sus deberes se ampliaron a la exploración, la inteligencia, la vigilancia de los prisioneros de guerra enemigos y la asistencia a los refugiados, donde sus habilidades de interpretación resultaron invaluables. Para 1952, incluso las tropas de primera línea estaban siendo reemplazadas por KATUSA, que finalmente llegaron a ser unos 24.000 justo antes de la firma del armisticio. Casi al mismo tiempo que la Task Force King lanzaba su contraataque, estimulados a desarrollar un esfuerzo aún mayor por el hecho de que Kim Il-sung había fijado para el 15 de agosto la fecha para la victoria final, elementos de la 4ª División norcoreana comenzaron a cruzar en la llamada protuberancia del río Naktong en el segmento suroeste del perímetro. Vadeaban el agua hasta los hombros o se embarcaban en balsas de campaña, estableciendo una cabeza de puente en la orilla oriental de Naktong, a pesar de los fuertes contraataques estadounidenses. Para entonces, la 4ª División ya había construido un puente que cruzaba el Naktong por el que podían trasladar el equipo pesado a la orilla oriental. El 11 de agosto, las tropas norcoreanas sorprendieron y mataron a un escuadrón estadounidense que custodiaba el puente de Namji-ri, cortando el único enlace vehicular entre las 24 y 25 divisiones estadounidenses. Una vez más, se llamó a los Wolfhounds de la 27 División junto con el cuartel general de la 24 y las tropas de ingenieros, y ambas fuerzas eliminaron la peligrosa penetración del Ejército Popular de Corea al sur y al este de Yongsan.
En estas acciones, las tropas del 27 capturarán 4 piezas de artillería del Ejército Popular de Corea, 2 de las cuales eran obuses estadounidenses de 105 milímetros capturados antes. Sin duda, el hecho de que Lee Min-gun dispusiera de suficiente munición capturada al ejército de Estados Unidos para mantener este botín de guerra en operación era un triste recordatorio de la gran cantidad de equipo perdido o abandonado por los estadounidenses hasta ahora en esta guerra. El 15 de agosto, Walker llamó a su reserva más potente, la primera Brigada Provisional de Marines. La unió a la 24 División y ordenó un ataque contra el Ejército Popular de Corea, que aún estaba al este del Nakdong, el llamado saliente del Nakdong. La intercepción de radio había revelado que las tropas norcoreanas en el saliente estaban escasas de municiones y estaban solicitando permiso para retirarse a través del Nakdong, una de las primeras retiradas conocidas de los norcoreanos desde el inicio de la guerra. Tras duros combates, el Lee Min-gun comenzó a retroceder gradualmente hacia el río y el día 19 las fuerzas del ejército y la infantería de marina se encontraron ya en el Nakdong. La batalla de las Ardenas del Nakdong había terminado con el mayor revés para los norcoreanos desde el comienzo de la guerra, aunque la pluma florida del biógrafo oficial de Kim Il-sung daría una interpretación algo diferente de la batalla. El río Nakdong se tiñó de sangre, todo escupía fuego. El espacio estaba lleno de proyectiles y sobre sus cabezas se alineaban los aviones del enemigo, pero fue el enérgico ejército popular el que ganó la batalla y fueron los agresores imperialistas estadounidenses y sus mercenarios los que se estremecieron de miedo ante la batalla. Y es que temblando de miedo, solo la 24 División enterró a más de 1.200 norcoreanos poco después de la batalla. Irónicamente, el mismo día en el que terminaba la batalla de las Ardenas de Nakdong, la destrozada 4ª División de Lee Min-gun era nombrada División de Guardias por su victoria en Taejong solo un mes antes. Para entonces, las tropas del Ejército Popular de Corea, muchas de las cuales eran surcoreanos alistados forzosamente, estaban sufriendo bajas masivas a manos de las fuerzas de la ONU, cuyo poderío aéreo lanzaba una auténtica lluvia de explosivos y napalm sobre ellos. Un refinamiento del bombardeo estándar de napalm se había conseguido con el rociado de la sustancia sobre las tropas objetivo para proceder después a la ignición de la mezcla. La artillería de la ONU completaba la escena con sus casi ilimitados proyectiles de alto explosivo con fósforo blanco que podían arder de manera aún más insoportable y persistente que el horrible napalm. Las tropas estadounidenses informaban de que podían escuchar los gritos de las tropas comunistas quemadas con napalm a más de 1,5 kilómetros de distancia. A estas alturas de la guerra, parecía que el alto mando del Ejército Popular de Corea no tenía más plan militar que lanzar sus tropas a la batalla y tomar Pusan antes de la fecha límite marcada por el camarada Kim para el 15 de agosto. Lo único que el exhausto y ya diezmado Ejército Popular de Corea tenía a su favor en este momento era la sensación de que una sola ofensiva más debía llevarlo a la victoria final y a la unificación de Corea, tenacidad que le llevó a estar cerca en varias ocasiones de romper el cordón de la ONU. Y es que, a pesar de todas sus crecientes ventajas, los estadounidenses y los surcoreanos todavía tenían que luchar duro en todo el perímetro, y ambos bandos luchaban sin descanso. Haciendo caso omiso de sus pérdidas, el alto mando norcoreano montó una de sus penetraciones más peligrosas en el pequeño puerto al norte del perímetro, Poangdong, donde las tropas del Ejército Popular de Corea entraron en la ciudad. Esta avanzadilla fue expulsada, pero la 3ª División de la República de Corea tuvo que ser evacuada por mar. La cercana pista de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Yonil también tuvo que ser abandonada, y la zona se convirtió en tierra de nadie. Será necesario que las fuerzas navales de la ONU machacaran con bombardeos de gran calibre al Ejército Popular de Corea, además de los ya omnipresentes ataques aéreos, antes de que las fuerzas de la ONU pudieran restablecer sus líneas y cerrar esta brecha a Taeju, donde se encontraba ahora la capital de Corea del Sur, además de ser un importante centro vial y ferroviario. Pero aún más amenazante será el ataque norcoreano en el frente central contra Taeju por parte de no menos de 5 divisiones y elementos de la división blindada. Los gobiernos nacional y provincial de la República de Corea evacuarán apresuradamente la ciudad cuando unos pocos proyectiles de mortero enemigos cayeron en el centro de la ciudad entre el 18 y el 20 de agosto. Pero el cuartel general del general Walker permaneció en su lugar. El comandante del 8º Ejército no estaba dispuesto a arriesgar su insustituible equipo de comunicaciones móviles que permitía al 8º Ejército realizar un seguimiento no solo de su propio mando, sino también, hasta cierto punto, del Ejército Popular de Corea. Para salvar la ciudad, aviones de combate de la Fuerza Aérea del Lejano Oriente de Estados Unidos llevaron a cabo un bombardeo de alfombra el 16 de agosto contra las fuerzas del ejército norcoreano, supuestamente en el lado oeste del Nakdong. La Fuerza Aérea del Lejano Oriente desplegó 98 bombarderos pesados B-29 en una incursión que recuerda las operaciones de la Segunda Guerra Mundial.
El bombardeo, que había sido ordenado por el general MacArthur y al que se opuso la propia Fuerza Aérea estadounidense, creó un paisaje lunar a lo largo del Nakhtong, y al igual que en operaciones similares de la Segunda Guerra Mundial, los resultados fueron discutibles. Tales bombardeos nunca volverán a repetirse en los frentes de batalla norcoreanos. Y en cualquier caso, la mayoría de las unidades norcoreanas se habían trasladado justo antes del bombardeo. Los norcoreanos cruzaron el Nakhtong en algunos lugares e invadieron algunas posiciones de la Primera División de Caballería, aunque la excelente Primera División de la República de Corea resistió y el Inmingun fue rechazado después de muchas bajas por ambos lados. El 19 de agosto, la Tercera División del Ejército Popular de Corea prácticamente había dejado de existir, convirtiéndose Taeju además en el escenario de la destrucción de las fuerzas blindadas del Ejército Popular de Corea. Sin embargo, los norcoreanos no habían terminado con Taeju. El 2 de septiembre, con los regimientos 27 y 23 retirados para tapar otros puntos críticos a lo largo del perímetro de Pusan, las divisiones primera, tercera y treceava del Ejército Popular de Corea, con un total de 22.000 soldados, golpearon duramente al norte de Taeju, empujando una vez más a la Primera División de Caballería a una tambaleante retirada en desorden a posiciones a unos 12 kilómetros por encima de Taeju, donde finalmente resistió a duras penas. Los contraataques retomaron la posición a un costo muy alto el 12 de septiembre y para el 15 las fuerzas norcoreanas se preparaban para retirarse. Pero el 29 de agosto el primer contingente de tropas de la ONU desembarcaba en Pusan. Era el primer batallón del ejército británico de los famosos Highlanders de Argyll y Sutherland, el primer batallón del regimiento de Middlesex y el cuartel general de la 27 Brigada de Infantería. Todas estas eran fuerzas de infantería muy necesarias y también todos eran soldados regulares y duros. Los agentes norcoreanos infiltrados dentro del perímetro de Pusan estaban enviando informes sobre el constante aumento de las fuerzas de la ONU y las tropas y el equipo que fluían sin cesar a través de las instalaciones portuarias. Así que el alto mando del ejército norcoreano no podía dejar de comparar este aumento de su enemigo con la disminución de sus propias fuerzas al final de una línea de suministro cada vez más atenuada y asediada. Un espíritu de desesperación inundó la planificación de las operaciones del Ejército Popular de Corea en ese momento, especialmente a la luz del objetivo incumplido del 15 de agosto. El camarada Fin-si intentó animar a Kim Il-sung el día 28, comunicándole a través del embajador soviético en Pyongyang que el camarada Kim Il-sung no debe avergonzarse por el hecho de que no tenga éxitos sólidos en la guerra contra los intervencionistas, que los éxitos se vean interrumpidos a veces por retrasos en el avance o incluso por algunos reveses locales. Y señaló que la posición de los rusos durante la intervención anglo-franco-estadounidense en 1919 era varias veces peor que la posición de los camaradas coreanos en el momento actual. El ejército norcoreano era ahora más grande que cuando había cruzado por primera vez el paralelo 38, aunque la calidad de sus tropas no era tan buena. Incluso habían recibido unos 50 nuevos tanques T-34-85 a tiempo para su última gran ofensiva. Pero el alto mando del Ejército Popular de Corea se limitará a lanzar a sus tropas a todos los caminos que conducían a Pusan en una utilización cuando menos imprudente de su fuerza frente a un enemigo con superioridad, ahora en armas pesadas y con un control total del espacio aéreo. Esta ofensiva general duró desde finales de agosto hasta mediados de septiembre, aparentemente con la esperanza de que en algún lugar se rompiera la línea de la ONU. Y de nuevo, el general Walker utilizó al 27 a lo largo de toda la línea como su brigada de bomberos, además de bombardeos de artillería, morteros y tanques bien coordinados y un ataque aéreo perfectamente sincronizado. No obstante, no pudo obligar a los norcoreanos a abandonar la cresta de la montaña de batalla, perdida anteriormente por las tropas de la República de Corea y los estadounidenses del 24 Regimiento de Infantería. Después de más de un mes de combates constantes y muy duros, solo pudieron contener la cresta de la montaña detrás de un alambre de púas y campos de minas y perder Pilbong, un pico montañoso incluso más alto que la montaña de la batalla. El primer enfrentamiento armado abierto entre las fuerzas estadounidenses y soviéticas desde el final de la intervención estadounidense en la Guerra Civil Rusa tuvo lugar aproximadamente en esta época. Un avión de bombardeo y reconocimiento de la Fuerza Aérea Roja pasó por encima de los buques de guerra y se dirigió hacia el centro de una fuerza operativa del Comando de Naciones Unidas que operaba frente a la costa oeste de la península, aproximadamente en el paralelo 38, y fue derribado. El alto mando de la ONU afirmó que el avión de combate de la Fuerza Aérea Roja había abierto fuego primero, algo que los soviéticos naturalmente negaron. Su avión estaba simplemente en una misión de entrenamiento, aunque bastante lejos de casa y en cielo bastante peligroso como para un vuelo tan pacífico, pero ambos bandos estaban muy ocupados con los combates de Corea y no estaban dispuestos a enfrentarse uno a otro, por lo que el incidente fue desactivado en las Naciones Unidas a principios de octubre de 1950. Con cada día de batalla se hacía evidente que las posibilidades de los norcoreanos de lograr un gran avance disminuían constantemente.
Los dirigentes del Ejército Popular de Corea eran conscientes de que no solo se les acababa el tiempo, sino de que sus fuerzas corrían un peligro cada vez mayor. Sin embargo, continuaron enviando tropas y equipo para golpear contra las líneas de la ONU y anotarse algunos éxitos locales. Hasta el final, a pesar de la creciente superioridad del comando de la ONU, la defensa del perímetro de Pusan fue un asunto precario. Estás escuchando Que vuelen alto los dados, tu podcast de historia. Mientras todo esto sucedía, el general MacArthur había planeado desembarcar a su primera división de caballería en Incheon, muy por detrás de las líneas del Ejército Popular de Corea, ya el 22 de julio. MacArthur era culpable del más grosero optimismo o de la estupidez más absoluta. Hay para todos los gustos en la historiografía, ya que tal planificación tuvo que ser abordada el 10 de julio mientras las fuerzas estadounidenses y las de la República de Corea continuaban avanzando hacia el sur de derrota en derrota. No obstante, ese mismo día 10 de julio, un impertérrito MacArthur se reunió con el comandante de la Fuerza de Infantería de Marina de la Flota del Pacífico, el general de división Oliver P. Smith. Con la aprobación del Estado Mayor Conjunto, el general Smith prometió que toda la primera división de marines, veterana de muchos desembarcos durante la Guerra del Pacífico, podría estar en Corea dentro de 6 semanas y entrar en acción para el 15 de septiembre. El desembarco en Incheon se había convertido no tanto en un plan de batalla como en una obsesión para MacArthur, que venía pensando en él casi desde el momento en el que los norcoreanos habían cruzado la frontera hacia el sur. A primeros de julio hubo una reunión de su Estado Mayor en la que encargó a varios de sus subordinados que planearan un desembarco anfibio e hicieran propuestas al respecto. Se sugirieron varios lugares. Un oficial del Estado Mayor había seleccionado un puerto justo detrás de las líneas de los norcoreanos. Otro, un lugar a unos 10 kilómetros al norte, todavía al alcance de la artillería estadounidense. Un tercer oficial, un joven comandante llamado Ed Rowney, presentó el plan más atrevido, sugiriendo un punto unos 25 kilómetros más al norte en la costa oriental. MacArthur no se dejó impresionar. «Todos ustedes son unos pusilánimes», dijo. A continuación, se acercó a una pizarra y escribió en francés: «¿De qui objet? ¿Cuál es el objetivo?». Él mismo se respondió. Con un enorme lápiz graso rodeó Incheon, el puerto de Seúl, muy al norte de lo que habían sugerido los demás. Ahí es donde deberíamos desembarcar, en Incheon, directamente a la garganta. Los más jóvenes mencionaron la dificultad de las mareas y la posibilidad de que el puerto pudiera estar minado, pero MacArthur descartó todas las objeciones. No se dejen aconsejar por sus temores, es simplemente una cuestión de voluntad de poder y de coraje. Y a continuación les ordenó que prepararan un plan para desembarcar en Incheon. La planificación de un desembarco detrás de las líneas norcoreanas se reanudó el 12 de agosto y se completó en un solo mes. El plan de Operación 100B tendría el nombre en clave de Operación Chromite, originalmente denominado Blue Hearts o Corazones Azules. La planificación fue llevada a cabo por el Grupo de Operaciones y Planes Estratégicos Conjuntos del Comando del Lejano Oriente. MacArthur dividió entonces sus fuerzas. El 26 de agosto estableció el 10º Cuerpo, compuesto por la 7ª División de Infantería y la 1ª División de Infantería de Marina, con artillería de campaña de apoyo y unidades de ingenieros de combate. La 7ª División era la última división continental del Ejército de Estados Unidos, que aún no había estado comprometida en Corea, pero que estaba seriamente debilitada hasta que se completó con refuerzos, incluidos los Katyusha. La División de Infantería de Marina, que estaba comandada por el mayor general Smith, sería reforzada con la adición de una brigada de infantería de marina redesignada como 5ª División de Infantería de Marina. Contaba con más de 25.000 soldados, incluidos unos 2.700 miembros del ejército. Para el mando de este 10º Cuerpo, el general MacArthur nombró a su jefe de Estado Mayor, el espinoso y duro general de división Edward Almond. El general Almond era un oficial que solo era superado, y por muy poco, en imperiosidad y vanidad por su propio jefe, MacArthur. En ocasiones, Almond, ignorando totalmente la cadena de mando, salía a terreno y les decía a las brigadas y batallones cómo debían hacer su trabajo. En este aspecto sí que se diferenciaba de MacArthur, que mantenía una distancia olímpica del frente.
Con la creación del 10º cuerpo, ahora MacArthur tenía 2 comandos independientes bajo su mando, una decisión que más tarde tendría consecuencias desastrosas: el 8º ejército, que combatía todavía en la bolsa de Pusan, y el 10º cuerpo, presto el desembarco. Y MacArthur lo tenía muy claro: solo había un lugar para el desembarco: Inchon. Inchon era el puerto de Seúl, que en ese momento se encontraba en pleno territorio ocupado por el Ejército Popular de Corea. Pero el corto empuje hacia el interior que se requería desde Inchon sería como un estilete en la garganta de los comunistas que ocupaban Seúl, y la pérdida de la capital sería un golpe propagandístico para ellos de primer orden. No obstante, el plan tenía varios peros. Sí, Inchon estaba muy por detrás de las líneas enemigas, pero los norcoreanos disponían de un gran número de tropas, tanto en Seúl como en la propia Inchon, y aunque el puerto estaba cerca de Seúl, solo podía manejar una 10ª parte de la carga que manejaba el puerto de Pusan. Un desembarco allí tomaría probablemente por sorpresa al ejército norcoreano, pero las aproximaciones a Inchon desde el Mar Amarillo se realizaban a través de 2 pasajes estrechos, sinuosos y rocosos que se unían 16 kilómetros río abajo de Inchon. Ambos canales podían ser fácilmente minados, y un barco hundido podía bloquear cualquiera de ellos. Justo frente a la costa se sabía que la isla triangular de Wol-mi-do estaba fortificada. Varias alturas dominaban el área de desembarco propuesta. Radio Hill dominaba el puerto, mientras que Cemetery Hill se elevaba sobre la calzada de 700 metros de largo que conducía a Wol-mi-do. La colina del observatorio y la colina del consulado británico dominaban Inchon. Lo que hacía aún más improbable un desembarco en Inchon era la repentina y dramática marea de los canales, que podía variar desde un promedio de 7 metros hasta un máximo de 10 metros, y con la marea baja, el puerto se convertía en marismas que se extendían hasta 5 kilómetros de la costa, nada menos, el segundo rango de marea más grande de la Tierra. Aunque la mayoría de las lanchas de desembarco arrastraban 7 metros de agua, los barcos de desembarco LST, vitales para el desembarco de equipos pesados, se sumergían a 9 metros, así que un desembarco a la luz del día solo sería posible con 3 o 4 días de marea máxima al mes. Para complicar aún más las cosas, las tablas de mareas japonesas y estadounidenses para Inchon no coincidían. El lugar se consideró tan arriesgado que el propio personal de MacArthur investigó sitios alternativos y preparó planes para un desembarco en Kusan en caso de un cambio de objetivo. También se barajaron otros puertos como el de Chinampu, el puerto interior de Pyongyang, o Posunmyeon, a 40 kilómetros al sur de Inchon. El primero fue rechazado por estar demasiado al norte y el segundo por su inadecuada red de carreteras desde las playas. MacArthur exigió un desembarco antes de octubre porque las mareas máximas de Inchon ya habían sido a mediados de septiembre. Así que los planificadores de MacArthur tenían apenas 2 meses para organizar un gran desembarco anfibio. El Estado Mayor Conjunto estadounidense e incluso la mayoría de los comandantes subordinados a MacArthur, generales serviles con su superior, tenían serias dudas sobre la propuesta de desembarco en Inchon. MacArthur hizo su última y más dramática presentación el 23 de agosto en una tensa conferencia en su cuartel general de Tokio. El jefe del Estado Mayor del Ejército, Lawton Collins, y el jefe de operaciones navales, Forrester Sherman, estuvieron presentes específicamente para dejar constancia de las graves reservas del Estado Mayor Conjunto. Comandantes navales e infantes de marina, no subordinados a MacArthur, también estuvieron presentes y aparentemente todos expresaron sus serias preocupaciones. Y MacArthur entonces, ni corto ni perezoso, dio su magistral respuesta. Admitió los peligros de Inchon, pero proclamó su confianza en la Armada y en los marines para superarlos. El simple hecho de reforzar el perímetro de Pusan podría llevar a un punto muerto, y un envolvimiento de Kusan resultaría demasiado estrecho. El argumento principal de MacArthur era que los obstáculos que tanto preocupaban a sus detractores eran reales, pero todos ellos jugarían a favor de las operaciones propuestas por el alto mando de la ONU. El Lee Min-gung también era plenamente consciente de esos obstáculos y por tanto sería mucho menos probable que anticipara un desembarco en Inchon. Los mismos argumentos que han presentado ustedes en cuanto a las impracticabilidades involucradas tenderán a asegurarme el elemento sorpresa, porque el comandante norcoreano razonará que nadie sería tan descarado como para hacer tal intento. Y así el comandante supremo del Lejano Oriente concluyó con su famosa perorata. Casi puedo oír el tic-tac del segundero del destino. Debemos actuar ahora o moriremos. Desembarcaremos en Inchon y yo los aplastaré. Estoy seguro de que MacArthur se imaginaba a sí mismo dando grandes zancadas una vez más a través de la cabeza de playa, castigando al enemigo, acompañado solo por un pelotón de fotógrafos, como en su muy publicitado regreso a Filipinas de la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, la prosa florida de MacArthur se impondrá y recibirá la promoción para Chromite el 28 de agosto, apenas 2 semanas antes de que se llevaran a cabo los desembarcos.
Los planes de Chromite se finalizaron el 4 de septiembre. El componente naval, una flota de 230 barcos comandada por el vicealmirante Struble, se organizó en la Fuerza de Tarea Conjunta 7. Aunque la mayoría de buques eran de Estados Unidos, el grupo incluía buques de Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Francia, los Países Bajos y Gran Bretaña, que debían transportar, abastecer y proteger a más de 70.000 miembros del personal aliado que participarían en los desembarcos. 7 subfuerzas de tarea estaban subordinadas a esta Fuerza de Tarea Conjunta número 7, cuyo buque de mando era el USS Mount McKinley. El núcleo de la fuerza de tarea eran los 47 LST que transportaban a la mayoría de las tropas y a su equipo. Síntoma de los raquíticos recursos con los que contaba en este momento el ejército de Estados Unidos será que 37 de estos LST de la antigua Armada de los Estados Unidos habían sido retirados apresuradamente de la incipiente marina mercante japonesa y estaban tripulados por tripulaciones japonesas, algo que se mantuvo en el más absoluto secreto. Los recuerdos de la Segunda Guerra Mundial eran todavía demasiado amargos, y los comunistas se habrían apuntado un triunfo propagandístico si se hubieran enterado de la presencia de los imperialistas japoneses en la fuerza de desembarco. Mientras tanto, como hemos visto, se combatía sin descanso en las batallas del perímetro de Pusan, y el general Walker se resistía a perder la Brigada de Marines, una de sus principales brigadas de bomberos, en la que podía confiar para detener las penetraciones del ejército norcoreano. La brigada debía ser liberada para los desembarcos solo en el último momento posible, y un regimiento de la 7ª División se mantendría en Pusan como reserva móvil contra cualquier emergencia perimetral. Y habría muchas antes del desembarco de Chromite. El cuerpo de marines tenía el mayor interés en la operación de Incheon. En la psicosis de recortes que vivía la administración Truman, muchos en las altas esferas habían cuestionado la existencia misma del cuerpo de marines en esta nueva era de bombas atómicas, superportaaviones y alas voladoras. El mismísimo jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Omar Bradley, había opinado que los desembarcos anfibios a gran escala eran ya cosas del pasado. Las operaciones de distracción de Chromite incluirían el bombardeo de Chinampu por parte de un grupo operativo de la Royal Navy y un grupo de desembarco en tierra desde una fragata. Aviones de combate de la Fuerza Aérea del Lejano Oriente bombardearon puentes y la red de carreteras que conducía al puerto de Kusan, a 170 kilómetros al sur de Incheon, y cruceros y destructores de la Royal Navy bombardearán el puerto un día después de bombardear Incheon, y aviones navales del HMS Triumph y del USS Ban Dong Strait atacarán las vías férreas y puentes desde el norte de Kusan hasta Pyongyang, mientras que equipos de pequeñas embarcaciones de la Armada de la República de Corea atacaron puntos fuertes de la costa oeste de Corea del Norte. Incluso bombarderos estratégicos B-29 atacarán Kusan. En el último minuto antes de la invasión de Incheon, el HMS White Sand Bay desembarcó tropas de operaciones especiales del ejército de Estados Unidos y comandos de marines reales que se aseguraron de que su presencia se diera a conocer a los norcoreanos. Y en un muelle de Pusan, los oficiales de la Infantería de Marina informaron en voz alta a sus hombres sobre las playas de desembarco en Kunsan, al alcance del oído de numerosos trabajadores portuarios coreanos. Los preparativos para un gran desembarco difícilmente pueden ocultarse por completo, y los peores temores se confirmaron a principios de septiembre, cuando agentes de contrainteligencia de la Fuerza Aérea del Lejano Oriente desenmascararán una red de espionaje norcoreano-japonesa cuyo líder tenía una copia del plan de Operación Chromite, aunque no hay ninguna evidencia de que lo pudiese haber enviado a Pyongyang. Mao advirtió a Stalin y a Kim Il-sung de la posibilidad de una contraofensiva de la ONU en la costa oeste coreana, probablemente en Incheon, y fue ignorado. El reconocimiento in situ de los desembarcos había comenzado el 19 de agosto, cuando el destructor canadiense HMCS Athabaskan escoltó a un buque surcoreano a Yonghon-do, una isla a solo 15 kilómetros de Incheon. Allí, un pequeño equipo militar de la República de Corea desembarcó el 1 de septiembre. El Comando del Lejano Oriente de Estados Unidos envió entonces un equipo de la Marina de Estados Unidos a la isla de Daebudo, donde, bajo las mismísimas narices del personal militar norcoreano, la unidad recopiló información sobre las vías fluviales circundantes. Miembros del equipo coreano se infiltraron en Incheon, en la base aérea de Gimpo e incluso en la propia Seúl y regresaron con valiosa información. De toda esta información, los analistas estadounidenses concluyeron que las mareas fluctuaban tanto como se había predicho. Las marismas no soportarían el peso, los diques eran más altos de lo estimado, y Wolmi-do estaba fuertemente fortificado y tachonado con numerosas piezas de artillería de fabricación soviética. Aunque los norcoreanos se dieron cuenta de la presencia del equipo en Daebudo solo el 7 de septiembre, después de que varios buques de guerra de la Royal Navy hubieran bombardeado Incheon, enviaron un sampan motorizado y 3 sampanes de vela a la isla.
En una batalla naval, el único sampan motorizado se acercó a la flotilla norcoreana, rastrillando 2 de los buques con fuego de ametralladora calibre 50, hundiendo uno y dañando el otro. El barco norcoreano superviviente huyó de la escena. Entonces apareció un destructor estadounidense y bombardeó la isla con proyectiles de 5 pulgadas. El equipo desembarcó en otra isla, Palmido, que contenía una baliza de navegación que había sido apagada anteriormente por los canadienses de la Tabascan. El jefe del equipo recibió instrucciones de permanecer en la isla y volver a encender el faro justo después de la medianoche del 15 de septiembre. La reacción norcoreana fue lenta y torpe. El comandante comunista de Incheon organizó una incursión en Yongdong-do, abrumó a sus defensores y en represalia ejecutó a más de 50 hombres, mujeres y niños. Pero su sacrificio no sería en vano. Las fuerzas de Lee Min-gung habían sido desviadas del faro vital de Palmi-do. Para la medianoche del día 15, el faro se volvería a encender y el grupo de ataque avanzado naval de la ONU se abriría paso con seguridad a través de los traicioneros accesos a Incheon. El 11 de septiembre, un día antes de lo previsto, el cuerpo principal de la fuerza anfibia se hizo a la mar desde puertos japoneses. Era temporada de tormentas tropicales y la armada que se reunía había sido golpeada primero por los vientos de 177 km por hora del huracán Jane el 3 de septiembre y luego en el mar por el tifón Kezia. El general MacArthur y convenientemente 10 de sus periodistas favoritos, así como el general Almond, el teniente general Lamuel C. Shepard, el comandante de la Fuerza de Infantería de Marina de la Flota del Pacífico y sus estados mayores y varios otros oficiales de alto rango abordaron el buque insignia Mount McKinley en Sasebo. El día 12, el grupo de ataque avanzado se destacó de Pusan con el 5º de Infantería de Marina, que apenas tuvo tiempo de reacondicionarse después de la segunda batalla de las Ardenas de Pusan. Las tropas de desembarco eran íntegramente estadounidenses, la 1ª División de Marines y la 7ª División de Infantería. 21 escuadrones de aviones y unidades especializadas en ingeniería anfibia, logística y demoliciones submarinas. El almirante Doyle contará con el apoyo de la Fuerza de Tarea de Portaaviones Rápidos 77, que voló en misiones de cobertura de caza, interdicción y ataque a tierra. La fuerza de cobertura, la Task Force 91, patrullando frente a la costa oeste, llevará a cabo aún más misiones de engaño antes del desembarco, con fuego naval y ataques aéreos, y protegió a la fuerza de desembarco de cualquier amenaza aérea o de superficie. Los escuadrones de patrulla del Grupo Operativo 99 y los hidroaviones proporcionaron escolta aérea a los transportes e inspeccionaron las aguas circundantes, mientras que el Grupo Operativo 79 prestaba apoyo logístico. En la mañana del 13 de septiembre de 1950, el grupo de buques de guerra de apoyo de la Armada, formado por los destructores de la Armada estadounidense Mansfield, De Haven, Lyman K., Svensson, Collett, Gurke y Henderson, seguidos por el HMS Jamaica y el Kenia, y los cruceros estadounidenses Rochester y Toledo, navegaron por el estrecho del canal hacia Incheon y entraron en el puerto exterior, arrastrados hacia la costa por la primera marea alta del día. Francotiradores hicieron estallar las minas flotantes. Un alijo de minas soviéticas descubiertas más tarde en tierra indicaba que los norcoreanos, en unos pocos días, habrían minado completamente los accesos acuáticos a Incheon. La flota comenzó entonces un bombardeo de las playas de Incheon, mientras que los aviones bombardearon Wolmi-do. Un mensaje interceptado por el comandante comunista local, a Pyongyang, aseguraba a sus superiores que el enemigo sería arrojado de vuelta al mar, pero teniendo en cuenta la disparidad de fuerzas y el peso del bombardeo, es poco probable que este fuera el único mensaje de este tipo que enviara este comandante a sus superiores. La resistencia norcoreana fue realmente débil ese día, siendo la única víctima mortal de las Naciones Unidas el teniente de la Marina de Estados Unidos, David H. Svensson, muerto por un proyectil enemigo a bordo del destructor de la Armada estadounidense Lyman K. Svensson. El USS Lyman K. Svensson, por su matrícula DD-729, era un destructor de la Armada de los Estados Unidos que llevaba el nombre de Lyman Knut Svensson, capitán del crucero USS Jeannot que se perdió durante la batalla de Guadalcanal, llevándose consigo 690 hombres, incluidos el propio capitán Svensson. Svensson recibió póstumamente la Cruz Naval por su servicio y por una increíble coincidencia, el desafortunado teniente era sobrino de aquel capitán Svensson. A la mañana siguiente, los buques de guerra de la ONU, una vez más, se movieron por el Canal de los Peces Voladores para continuar el bombardeo junto con los ataques aéreos. Este bombardeo continuó durante todo el día 14. Temprano en la mañana del día 15, guiada por el faro reencendido en Palmi-do, la flota combinada se abrió paso en una columna de 18 barcos hacia el Canal de los Peces Voladores, y a las 5:08 horas, el Mount McKinley hizo la lacónica y tradicional señal de la Marina estadounidense.
desembarcar la fuerza de desembarco. Los marines bajaron a sus lanchas de desembarco y una vez más, Wol-Midu fue bombardeada por los bombarderos de la ONU, a los que ahora se unió un aluvión ensordecedor de cohetes de la Marina de Estados Unidos. Cubiertas por una verdadera nube de plomo, la proa de las lanchas de desembarco de la Infantería de Marina alcanzará la playa a las 6:33 de la mañana y los hombres del 3er Batallón del 5º Regimiento de Infantería de Marina desembarcaron. Pronto se les unieron en oleadas sucesivas 10 tanques M26, incluido uno equipado con un lanzallamas y 2 más con palas excavadoras, sombríos precursores del destino que esperaría a muchos supervivientes del ejército norcoreano en el implacable asalto a sus posiciones. Cuando, a pesar de las demandas de rendición de un intérprete de la Marina, un grupo de tropas norcoreanas siguió luchando, fueron enterrados vivos por uno de los tanques excavadora sin más miramientos, y a las 8 de la mañana se había tomado ya la fortificación de Wol-Midu. El puerto exterior había sido asegurado a un costo de 17 heridos. Para entonces, toda la fuerza tenía que esperar la siguiente marea entrante, aunque mientras tanto no se quedó de brazos cruzados y los marines se atrincheraron mientras las unidades aéreas y navales continuaban su implacable bombardeo de los norcoreanos en el continente. El cuartel general norcoreano en Seúl, completamente alarmado, llamó frenéticamente por radio tanto a la 18 División recién formada, que entonces se acercaba al asediado perímetro de Pusan, y al 70 Regimiento en las cercanías de Suwon, para que giraran y regresaran hacia Incheon, con lo que estas dos unidades del Ejército Popular de Corea ya no estarían disponibles para ser lanzadas contra las líneas de las Naciones Unidas que protegían el perímetro de Pusan. Sin embargo, el cuartel general del ejército norcoreano, en Pyongyang, todavía parecía ver a Incheon como una finta y permaneció obsesionado con Kusan hasta que fue demasiado tarde. Las unidades aliadas de engaño habían hecho bien su trabajo, y las cosas solo hacían que empeorar para los norcoreanos. Un avión de la Marina de Estados Unidos, en un ataque fortuito cerca de Suwon, voló por los aires un depósito norcoreano con tanta munición que los barcos anclados en Incheon fueron sacudidos a kilómetros de distancia. Con la marea entrante, el día 15, los marines se dirigieron a las playas Azul, Roja y Verde y a los diques de la costa de Incheon, de nuevo bajo el paraguas protector de los bombarderos aliados. Una vez más, a pesar de un feroz bombardeo naval y aéreo, quedaron suficientes norcoreanos para enfrentarse a las tropas de desembarco. Los norcoreanos evacuaron rápidamente a la ciudad de Incheon, ya que su alto mando, finalmente, se dio cuenta de que este era de hecho el tan esperado contraataque de la ONU y de que el propio Seúl estaba en peligro real. En total, los marines contabilizarán 21 muertos en acción, un desaparecido y unos 42 heridos en Incheon. 2 aviones de la ONU fueron derribados, pero sus pilotos fueron rescatados. Fue una de las victorias anfibias más unilaterales de la guerra moderna. Ahora, el grupo operativo podría ya concentrarse en la acumulación de la logística necesaria en la playa para el avance sobre Seúl. Con el desembarco de la ONU en Incheon, el curso de la guerra comienza a cambiar. Las fuerzas aliadas, tras meses de derrotas, retiradas y desesperación, habían logrado ahora establecer una cabeza de playa decisiva, rompiendo el cerco norcoreano. Sin embargo, esta victoria inicial es solo el preludio de una campaña aún más intensa. En el próximo episodio veremos cómo las tropas avanzarán hacia Seúl, enfrentando desafíos inesperados mientras intentaban liberar la capital surcoreana. La guerra aún no ha terminado, y los enfrentamientos que están por venir pondrán a prueba tanto la determinación de los soldados como las estrategias de sus comandantes. Estás escuchando Que vuelen alto los dados, tu podcast de historia. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Anímate a suscribirte a nuestro podcast y a darnos un me gusta si este programa te ha gustado. También a que nos dejéis vuestros comentarios y sugerencias y a compartirlo para que tenga una mayor difusión. Estamos también en Facebook, Instagram, Twitter y en nuestra página web www.quevuelenaltolosdados.com. Si queréis comunicaros con nosotros, podéis hacerlo a través de nuestro correo electrónico, contacto@quevuelenaltolosdados.com. Y si queréis apoyar este proyecto
por menos de lo que cuesta un café, podéis ayudarnos en el acceso a la plataforma Ko-fi que aparece en la descripción de este programa, o haceros suscriptores, con lo que además de ayudar el mantenimiento de este proyecto, dispondréis de contenidos mensuales exclusivos. Muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo programa.